buenos días, un gusto estar con ustedes. Estamos ya en el 20 de julio de 2017. Estamos iniciando una nueva entrega de Hechos AM. Buenos días, Silvia. Muy buenos días, Manuel, amigos televidentes. Como siempre, un gusto llevarle las noticias más destacadas de las últimas horas. Y bueno, aprovechamos también para saludar a quienes se están uniendo a nuestra transmisión a través de Radio Sonora en el 104.5 FM. Información al instante. Así es, también aprovechamos para enviar un saludo a todas las personas que nos sintonizan a diario a través de nuestra transmisión, a través de la red social Facebook. Recuerde que en Facebook nos encuentra como Noticiero Hechos Más. Estamos enlazados ahora también a través de las redes sociales. Búsquenos como Noticiero Hechos y participe también con nosotros en las diferentes temáticas que le exponemos a través de las redes sociales. Vamos a iniciar enlazándonos con nuestros equipos. Néstor Hernández nos tiene ya parte de las proyecciones, lo que podemos esperar para las próximas horas en cuanto a las condiciones climáticas. Vamos contigo, Néstor. Compañeros, buenos días. Conociendo este tema del tiempo, las condiciones climáticas. Acá se encuentra conmigo el meteorólogo de turno, José Figueroa, pues nos va a mencionar al respecto cuáles serían estas condiciones, sobre todo para conocer si va a haber lluvia, no va a haber lluvia, si va a estar despejado el cielo en este caso. Buenos días, si nos pudiera comentar al respecto. Sí, claro, con mucho gusto. Buenos días. Lo que estaremos observando para el día de hoy es que a partir de la mañana se estarán viendo cielos poco nublados a medio nublados, pero para la tarde se espera que se empiecen a nublar y ya para la noche se esperen tormentas de moderada a fuerte intensidad de manera dispersa sobre todo el país. Esto debido a que estamos influenciados por el flujo del este y el cual trae inmerso en capas medias una vaguada que nos estaría provocando tormentas de ese tipo para para todo el país, básicamente, pero con mayor énfasis en oriente y en el centro del país, incluyendo la zona paracentral. En las últimas horas se habló de una alerta, un aviso de oleaje alto. ¿Cómo ha estado esto? ¿Qué números estamos hablando en cuanto al oleaje? Porque ¿qué velocidades tendrían las olas? En este caso, si nos pudiera comentar. Bueno, estamos observando que el oleaje se mantiene acelerado y entonces hay una precaución activa para los bañistas y para la gente que trabaja en el mar. Entonces hay que estar pendientes de eso, pues, debido a este oleaje un poco más rápido que está produciendo esta situación en las costas salvadoreñas. Muchísimas gracias. Bueno, escuchaban ustedes acá la información. Hay un aviso por parte de las autoridades, en este caso de Protección Civil, que hay que tener cuidado con esto de oleaje, porque a los bañistas, sobre todo, como han mencionado el meteorólogo de turno, son los que pueden salir más afectados por ya sea una ola que pudiera arrastrarlos mar adentro, y así también las condiciones del tiempo que ya estaban mencionando en las próximas horas. Se prevén lluvias, sobre todo para el oriente y para el centro del país. Así la información, compañeros del Ministerio de Medio Ambiente. Regreso con ustedes. Bueno, gracias, Néstor. Ya quedamos advertidos sobre las condiciones del clima y también sobre eso que se va a registrar en la zona costera. Gracias por tu reporte. Buen día para ti. Buenos días. Y bueno, también queremos compartirle información de lo que ha ocurrido durante la noche y madrugada, y lamentablemente debemos decir que continúa la violencia en el país. Los cadáveres de un hombre y una mujer fueron encontrados envueltos en sábanas sobre el kilómetro 26 de la carretera panamericana a la altura de San Pedro Perulapán. Las víctimas no fueron identificadas. Las autoridades dicen que no portaban documentos de identidad y por ahora pues no hay datos sobre quiénes habrían cometido este crimen. Más adelante le daremos a ustedes más detalles sobre lo que encontraron los equipos de Noticiero Hechos que estuvieron dándole cobertura a esta información. 5:34 y vamos a enlazarnos ahora con Marcela Rivera, que nos tiene importante información. Marcela, te escuchamos. Muy buenos días, y a medida que se acercan esas vacaciones agostinas, también comienzan los preparativos para las diferentes ferias que se instalan justamente en ese periodo. Y precisamente acá en las inmediaciones del Estadio Cuscatlán, en este lugar se instala una de las ferias, y como pueden observar en las imágenes, el acceso en la calle que conecta con el Boulevard Altamira está totalmente restringido. Esto se encuentra desde el día de antier, así que como a eso del 25 de julio ya se espera que estén instalados
retirado los puestos y algunas de las ruedas. Y aunque muchas personas asisten a estos lugares, justamente ha ocasionado parte de descontento en los usuarios del transporte colectivo, porque ellos ya no dan la vuelta en una especie de O, sino que ellos tienen que bajarse y caminar hasta el Boulevard Altamira. Así que esta situación se mantendrá a lo largo de estos días, y mucha paciencia para los usuarios quienes tienden a abordar las diferentes unidades de transporte colectivo en este lugar. Así es, Marcela, ya habían algunas quejas de parte de personas que transitan a diario por la zona del Estadio Cuscatlán y decían que se puede generar una complicación debido a los trabajos que están haciendo en la zona de Navarra, que además está generando tráfico en la zona del Hermano Lejano. Y decían, y a esto hay que sumar lo que está pasando en los alrededores del Estadio Cuscatlán, donde se va a colocar el campo de la feria. Y bueno, se lamentaban de que no se vaya a tomar las precauciones del caso para evitar que el tráfico se complique. Recordemos también que el campo de la feria atrae a muchos automovilistas, atrae a muchos peatones, y esto pues no hay duda que va a generar una carga considerable tanto de personas como de vehículos en ese sector, Marcela. Así es, y es que te vamos a mostrar cuál es el punto para estos buses, justamente acá en el Boulevard Los Próceres, es decir, para las personas que van a abordar las diferentes rutas tienen que esperarlo en la esquina, es decir, que estas unidades bloquean uno de los carriles. Por el momento el tránsito está fluido, pero imagínense ya a medida se va acercando esta hora pico, esto tiende a complicarse. Estamos viendo parte de las paradas que hace por lo menos esta ruta 5, y así hemos visto las diferentes rutas que bloquean uno de los carriles. Así que precaución al momento de conducir, mucha paciencia, porque de pronto esto puede estar generando algún tipo de congestionamiento vehicular, especialmente en las horas pico. Vamos a estar muy pendientes, Marcela. Hay que tener en cuenta que ya se avecina este periodo vacacional y obviamente las autoridades también se estarán preparando al respecto. Ojalá que estas denuncias ciudadanas que han sido expresadas también a través de las redes sociales sean tomadas en cuenta. Bueno, gracias. Sí, así es. Habría que esperar cuáles son las medidas que se toman más adelante para evitar complicaciones, no solamente para los usuarios, sino también para todas las personas que circulan en este bulevar. Bueno, gracias Marcela, gracias por tu reporte. Vamos a enlazar contigo más adelante y vamos a conocer también más reportes de tráfico, de cómo amanecemos en este día ya jueves. Pero les queremos contar que hay otras noticias. El organismo promotor de exportaciones e inversiones PROESA y el Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional inauguran hoy el Foro de Comercio e Inversión El Salvador-China. Recordemos que ambas naciones están tratando de fortalecer aún más los lazos comerciales. La actividad durará 2 días, inicia hoy y termina el día 23. Y bueno, si usted circula o pretende circular por el Boulevard de los Héroes, hay que considerar que aproximadamente a las 8:30 de la mañana el Frente Social Sindical se concentrará en las cercanías de un centro comercial para exigir una reforma de pensiones que favorezca a los trabajadores. Esta será una actividad pacífica, según informaron, pero es muy probable que genere complicaciones en el tráfico. Hay que tomarlo en cuenta. Bueno, y la colectiva feminista IFESPAD darán los resultados de una consulta pública sobre la interrupción del embarazo en El Salvador. Lo que pretenden es que la población se abra a la posibilidad de despenalizar el aborto bajo 4 causales. Vamos a saludar a nuestros compañeros que ya están listos también en la sala con información deportiva, información de los espectáculos y por supuesto que vamos a conocer también el tema que vamos a poner esta mañana sobre la mesa. Adelante. Buenos días, compañeros. Buenos días, Manuel, buenos días, Célida, buenos días también a quienes nos escuchan a través del 104.5 de Radio Sonora. Carlos y Lorena también, que ya están acá en la sala, ya vamos a conversar con ellos sobre lo que nos tienen preparado, pero hoy quiero darles un adelanto de lo que Manuel Burgos ha preparado para el tema del día. Esta semana le comentamos las reformas que se hicieron a la ley de extinción de dominio, pero ¿sabe usted realmente en qué consiste esta ley? ¿En qué consisten estas reformas y qué implicaciones tiene? Pues eso se lo vamos a estar comentando hoy. También vamos a conocer cuándo inició la ley de extinción de dominio y por qué razón. También en qué casos ha sido aplicada, en casos de funcionarios públicos, en casos de personas que han estado vinculadas al narcotráfico. Así que todo esto se lo vamos a comentar en el tema del día. Y además también queremos conocer su opinión al respecto, porque aún falta que las reformas que fueron aprobadas en la Asamblea Legislativa
sean vetadas por el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, para que ya puedan ponerse en práctica. Así que queremos conocer su opinión. ¿Cree usted que el presidente realmente debe vetar estas reformas? Pero para eso tiene que conocer en qué consisten también. Así que más adelante se lo vamos a contar. Compañeros, ¿ustedes qué opinan? ¿Que el presidente realmente tiene que vetar estas reformas? Ya que algunos han dicho que al aprobarlas estaría dando cierta protección a corruptos en el país. Bueno, Carla, buenos días. Buenos días. Un gusto, muy buenos días, Lorena. Primero, a platicarle a los amigos televidentes qué es el dominio, ¿verdad? Porque muchos oyen la ley de extinción de dominio, y vamos a platicar de eso en el tema del día para tener primero, muchas veces a los políticos de las leyes les gusta ponerle nombres que técnicamente alguien que se desenvuelve en el mundo de las leyes lo conoce, pero probablemente no toda la gente sepa qué significa, y partiendo de ahí, si ni siquiera sabes el nombre de la ley, es más difícil comprender su alcance. Pero bueno, será interesante analizar el tema en la sección para responder tu pregunta. Ok, perfecto. Más adelante mantenerse pendientes entonces pues de todo el contenido que hemos preparado para ustedes, así que muy pendientes también de nuestras redes sociales, porque siempre les recordamos, estamos transmitiendo en vivo a través de la página en Facebook Noticiero Hechos Más. Inmediato a conocer otras noticias destacadas durante las últimas horas. Así es, la Policía Nacional Civil localizó la casa donde fue asesinado y desmembrado un agente de la corporación. El director de la policía, Howard Cotto, llegó hasta la Campanera para inspeccionar la vivienda donde vivía un presunto pastor de una iglesia evangélica. El Tribunal Supremo Electoral iniciará un proceso sancionatorio en contra del Consejo Municipal de Apopa del departamento de San Salvador debido a una valla con propaganda electoral que ha sido ubicada en la carretera troncal del norte. Con esto se estaría anticipando de forma indebida al proceso electoral. Y preste mucha atención a lo siguiente, se pretende instalar un sistema de alerta por derrumbes en la carretera panamericana a la altura de ese tramo conocido como Los Chorros. Mediría la fracturación de rocas y el desprendimiento que pueda ocurrir por los sismos. Y el Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones acudirá a la Corte Suprema de Justicia para solicitar que se analice la reforma al fideicomiso de obligaciones previsionales que permitiría al gobierno tomar $500 millones del ahorro de los cotizantes para pagar pensiones. Y en el espacio de la entrevista vamos a conversar con una diputada por el Partido Arena, Patricia Valdivieso, y vamos a conversar también con un aspirante a una candidatura a diputado en el próximo proceso electoral que va a vivir, el proceso interno que va a vivir Arena el fin de semana. Vamos a estar hablando de los temas que ocurrieron esta semana en la Asamblea Legislativa, vamos a hablar también del proceso interno, vamos a hablar de lo que ha pasado con 2 diputados que decidieron ya no participar de esas elecciones internas y además de una tercera diputada quien estaría por ser expulsada. Así que les invitamos a que se queden con nosotros, que en el espacio de la entrevista vamos a abordar estos temas. Bueno, eso será a las 7 de la mañana con 50 minutos. Desde ya le hacemos la invitación. Pero mientras tenemos otras informaciones que compartirle. 2 agentes de la Policía Nacional Civil han sido asesinados en las últimas horas. Las autoridades avanzan ya en las investigaciones de ambos casos. Y como les adelantábamos, un pastor evangélico estaría involucrado en el desmembramiento de uno de los elementos de la corporación. Los detalles se los tenemos en el siguiente reporte. Al interior de una de las viviendas ubicadas al final de este polígono del reparto La Campanera en Soyapango, se habría llevado a cabo el asesinato de Víctor Díaz, quien hasta el 16 de julio estaba destacado en el puesto policial del cantón El Limón de ese mismo municipio. La PNC dice que ya se encuentran detenidos 2 individuos, identificados como Ángel Antonio Deras, un expastor de una iglesia, y su hermano Mario Alexander. No obstante, Howard Cotto no descarta más detenciones y señala las posibles causas del crimen que incluyen vínculos amorosos del agente policial con una mujer que probablemente tenía nexos con pandillas. De aquí del pasaje, quienes sacaron el cuerpo desmembrado fueron al menos 3 individuos identificados como miembros de la pandilla 18 sureños, que el vehículo se le dio a la fuga a nuestra patrulla. El pastor que conducía lo fue a dejar a todos ellos a la colonia Popotlán en Apopa, que tiene mucho que ver con la relación que él tenía con esta mujer y algunas personas cercanas a ella.
Cotto incluso señaló que tienen pruebas testimoniales de cómo se abandonó el cuerpo de Díaz en el kilómetro 21 de la carretera de Oro. Es notorio que la vivienda con toda intencionalidad fue limpiada, ¿verdad? Pero hay algunos rastros que no pudieron ser eliminados. La declaración precisamente de la persona que asegura haber venido hasta acá a recoger las partes del cuerpo que luego fueron abandonadas. Al momento del asesinato, Víctor Díaz ya no formaba parte de la corporación policial debido a que mediante un proceso interno fue separado por abandonar su puesto de trabajo. Lamentablemente él tenía muchos antecedentes de abandono de servicio precisamente por el consumo de bebidas embriagantes, y esa fue una de las razones fundamentales por las cuales él fue destituido el lunes. Además, tenía el antecedente de haber sido procesado penalmente bajo una investigación dirigida también por la Fiscalía por haber introducido objetos ilícitos a unas Bartolinas acá en la delegación de Soyapango. Al menos 10 policías han sido asesinados en el año y 2 de estos solo esta semana. Cotto descartó que exista un plan de estructuras criminales para aumentar esta cifra y lo atribuye a que algunos agentes no cumplen con las medidas de autoprotección establecidas. Con imágenes de Denis Bolaños y José Delgado, informó Igmar Batres. Estamos ya en el día jueves 20 de julio de 2017, continuamos informándole en Hechos AM y también estamos hablando sobre ese partido que disputó la Selección Nacional de Fútbol ante la de Estados Unidos. Carlos, yo te quería hacer una pregunta. Hoy yo escuchaba a los comentaristas de cadenas hispanas en los Estados Unidos y que hablaban de que lo más trascendente del partido entre la Selección de El Salvador y la de Estados Unidos fue un mordisco, dice que, sí, que le pegó un jugador salvadoreño a un jugador de los Estados Unidos. Henry, el Catrachito Romero y Yossi Altidor protagonizaron un episodio a los Luis Suárez y Giorgio Chiellini en el Mundial. Claro que en esta ocasión el árbitro no lo vio y no pasó nada, pero seguramente se va a revisar el video. No solo fue un mordisco. ¿Cómo se le llama a la acción de tomarle el pezón a alguien y apretárselo? Se llama... Un pellizco. Tiene un pellizco, pero tiene un nombre en especial eso. Pues hizo eso también. O sea, fue mordisco y le agarró la... Pero ¿cómo puede Ahí está no le mordió el pezón, le mordió atrás y le agarró por adelante. Algo así. Ya lo vamos a ver más adelante. Ya se van a dar cuenta de eso. Pero bueno, está nuestra compañera Marcela Rivera lista. Marcela, a veces en las peleas también se dan mordiscos, ¿verdad? Y no se dan cuenta, como aquella vez que Mike Tyson mordió a Evander Holyfield. The Breaker, Rivera, adelante. No, fíjate que no tuve oportunidad de verlo, pero si me comentas más. Sí, bueno, lo que pasa es que ayer en un partido de fútbol, El Salvador, Estados Unidos, Henry Romero, el defensa ahora de la Alianza, antes de Águila, le dio un mordisco por atrás a un jugador de Estados Unidos y además le tomó el pezón del pecho derecho, izquierdo creo que era, y se lo apretó también. Ya vamos a ver el video, bien curioso. Pero no creo que sea montaje, lo del mordisco sí es un hecho, pero ya juzgue usted lo demás cuando lo mire. Marcela, y hacíamos alusión a la mordida de Tyson con Holyfield, aquella pelea de los pesos pesados ya hace varios años. En la oreja. Eso. Esa sí la recuerdas, ¿no? Sí, ese sí lo recuerdo. Bien, bueno, pues de eso hablábamos, Marcela, y que en la MMA suelen haber mordidas. Pero bueno, ¿cómo está el tema del tráfico ahí donde vos te encontrás? Fíjate que aquí el tránsito vehicular se encuentra bastante fluido para las personas que se dirigen hacia Santa Elena. Estamos viendo el final del Boulevard Luis Poma. Estamos viendo la cantidad de vehículos que están bajando desde la cima. Y es que a las 5:50 ya comenzaron a venir los elementos de la Policía de Tránsito y también los gestores del BMT para de alguna manera agilizar el tránsito vehicular en esa zona que dirige hacia el Rancho Navarra y que por cierto se tiende a complicar. Así que estamos viendo que por el momento se tiene un panorama bastante favorable y les vamos a mostrar cómo se encuentra otra de las arterias, que es la que conecta la calle Huizúcar Poniente para las personas que se dirigen a Antiguo Cuscatlán, justamente por la calle A, y los que vienen también de la calle B. Estamos viendo el tránsito vehicular, no representa mayores inconvenientes. Esta fila de vehículos que estamos viendo en las imágenes es debido a la labor que están realizando los gestores del Viceministerio de Transporte
transporte. Y precisamente en este redondel, acá se ha prohibido la circulación en 360 grados, así que las personas que deseen irse en otro sentido deben hacer uso del otro redondel que está más arriba en las inmediaciones de la cima. Bueno, Marcela, ahí estamos viendo el tráfico, cómo se comporta, cómo están los pues, vehículos, digámoslo así, con normalidad, ¿verdad? En este momento sabemos que hay que guardar siempre el respeto, Marcela, para las autoridades y en especial para los agentes que están ahí ayudando a que circule el tráfico, los gestores de tráfico que se han convertido en una figura bien importante y casi que indispensable en algunos lugares, ¿no? Sí, y en esta zona también hay que tener mucha precaución porque, como bien decía Marcela, muchas personas utilizan este tramo como vía alterna. Es decir, quienes quieren evitar el tráfico en el Boulevard de los Próceres, se van por esta parte del Boulevard Luis Poma, pero hay que tener mucha precaución porque como tienen que atravesar, leía este redondel, entonces hay que tener mucha precaución porque en la rapidez con la que vamos al trabajo, muchas personas generan accidentes de tránsito en este lugar. Así que ahí está la recomendación para que siempre sea una persona muy prudente cuando usted esté al volante y que esté anticipado a cualquier circunstancia que pueda suceder. Y sobre todo el respeto para el personal que se encuentra todos los días en este lugar porque ellos contribuyen a agilizar el tránsito vehicular, así que también es importante que los automovilistas respeten acá su persona. Muchísimas gracias, Marcela. Vamos a estar pendientes de enlazarnos contigo más adelante. Bueno, ahí tenemos parte del tráfico que se está generando ahí en el Boulevard Luis Poma. Recordemos que este sector está teniendo algunos problemas de tráfico debido a lo que se está haciendo en la zona de Navarra. Entonces, la gente que va a salir de diferentes puntos, de la zona de Santa Elena, de la zona de la calle Huizúcar, está teniendo algunas dificultades debido pues, a los cambios que se están haciendo constantemente en la zona de los trabajos de Navarra. También, Manuel y amigos televidentes, en este sector que estamos viendo, antes funcionaba un redondel, que quienes venían desde el sector del Rancho Navarra podían llegar ahí, retornar y regresar, ¿no? Pero ahora ese está bloqueado y tienen que subir para hacer el retorno, entonces quizás eso también está ocasionando mayor congestionamiento. Pero estamos en otro punto también con Néstor Hernández, está en el Boulevard Venezuela. ¿Cómo está el tráfico por ahí, Néstor? Pues de momento todavía está un poco tranquilo, compañeros. Hace ya unos minutos podría complicarse porque sabemos cuántas personas vienen en el sector del Boulevard Venezuela y la complicación que se podría generar, sobre todo acá en la 17 Avenida Sur, donde están los cementerios municipales, es que el semáforo no está funcionando, al menos a esta hora de la mañana. Eso sí, la policía de tránsito vino desde muy temprano para tratar de ayudar a la población, a los automovilistas, porque como les mencionábamos, acá está, por ejemplo, el cementerio municipal, y está también el de los Ilustres al otro lado de la calle, y en la 17 Avenida Sur, acá el Boulevard Venezuela, es que no está funcionando los semáforos, así que tengan mucho cuidado si se va a desplazar por acá. De momento, como ven, buena cantidad de automovilistas que van subiendo, sobre todo desde Soyapango, pero no se ha generado tráfico vehicular por esto que les mencionaba, que están los agentes acá, dos agentes en este caso de la Policía Nacional Civil, que están ayudando o están dando prioridad sobre todo a quienes vienen del Boulevard Venezuela, porque son mayoría, eso ya lo sabemos a diario, y así son los problemas que se suelen ir generando acá en el lugar, sobre todo con este semáforo que no está habilitado o no está funcionando. No ha venido todavía nadie a repararlo, así que vamos a estar pendientes si esta situación se mejora o qué pasa en las próximas horas, pero así el tráfico, compañeros, para que vean cómo está en estos momentos. Bueno, hay que mencionar que ya en cuestión de minutos comienza a complicarse. Este suele ser un punto neurálgico en cuanto a tráfico vehicular, el Boulevard Venezuela, y hay que tener en cuenta las modificaciones en el horario que se han hecho para empleados del sector público, bueno, para la mayoría de los empleados. Muchos continúan quejándose también y diciendo que se complica más el tema del tráfico por las mañanas y también a la hora de la salida. Así que vamos a estar monitoreando, nos estaremos enlazando contigo más adelante, Néstor. Bueno, y cuando hablamos Néstor, que... estaremos pendientes. Exactamente, bueno, y cuando hablamos que este es un punto neurálgico, un accidente leve puede generar
inconvenientes grandes. Ayer en ese sector ocurrió un accidente protagonizado por una unidad de transporte colectivo y otro vehículo, y la gente estaba diciendo que estaba caótico el tráfico por ese punto de la ciudad de San Salvador. Decían no se puede transitar, el tráfico está muy lento, y pasaba el tiempo y la situación no cambiaba. Así que bueno, ahí qué bueno que hay elementos de la División de Tránsito, de la policía, que seguramente pueden evitar que este tipo de cosas sucedan y prevenir también que ocurran congestionamientos. Bueno, vamos a retomar los temas o las situaciones, los hechos que se registraron durante la noche y madrugada, y para eso nos estamos enlazando con Azucena Sandoval hasta la sala de redacción. Hola Azucena, buen día. Buenos días compañeros, efectivamente parte de las informaciones que se han registrado durante el transcurso de la noche, y es que la Policía Nacional Civil localizó los cuerpos de 2 personas sobre la carretera panamericana. De este hecho se desconocen mayores detalles. Escuchemos la siguiente nota que les he preparado. Los cuerpos de un hombre y una mujer fueron localizados sobre el kilómetro 26 de la carretera panamericana en San Pedro, Perulapán, Cuscatlán. Según la policía, una llamada al sistema 911 informó del hallazgo. Las patrullas que andan haciendo ahí observaron los bultos, se revisaron. Las víctimas, que estaban envueltas en sábanas, habrían sido privadas de libertad. No están en estado de putrefacción, pero sí ya tienen un poco más de 24 horas de fallecido. Por las condiciones en las que fueron encontradas, no se logró determinar la identidad. Es bien difícil venir a determinar después de una lluvia y en lo oscuro qué es lo que se puede encontrar. Eso se va a determinar mediante la autopsia. Pero sí tenían disparos. No le puedo decir porque no pudimos encontrarlo. La policía descartó que se tratara de una pareja y aseguró que serán las investigaciones las que determinarán si el hecho está relacionado a grupos delincuenciales. Con imágenes de José Delgado, informó Azucena Sandoval. Es parte de las informaciones que se han registrado. Afortunadamente en esta ocasión no se tienen reportes de accidentes vehiculares como hemos estado registrando en los últimos días. Sí, pequeños percances viales, pero no han sido de gran magnitud. Compañeros, es parte de las informaciones. Así es, bueno, Susana, gracias por el reporte desde la sala de redacción, por darnos esos datos de los hechos que han ocurrido entre la noche del miércoles y madrugada de este día ya jueves. Buen día, Azucena. Mañana. Hoy tenemos más información para ustedes. Les queremos comentar que el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, informó que a solicitud del Ministerio Público, un juez giró las órdenes de captura contra exmiembros de la guerrilla que derribaron un helicóptero de la Fuerza Armada en Lolotique, esto en el departamento de San Miguel, en enero de 1991, en el que fallecieron 3 asesores estadounidenses. Este sería el primer crimen de guerra por el que se solicita órdenes de captura, luego de la derogación de la ley de amnistía en julio del año pasado. Y definir con mayor precisión en qué momento no es recomendable transitar por la carretera Los Chorros por un posible desprendimiento de rocas a causa de sismos, vibraciones o de lluvias podría ser posible. Es uno de los objetivos del Ministerio de Obras Públicas, que trabaja en el diseño de un sistema de alerta temprana con la asesoría de expertos japoneses. Este sería el primer sistema de este tipo para una carretera. Se instalaría un acelerómetro y también se definirían algunos parámetros umbrales, además de un medidor de lluvia para evaluar cierres cuando la cantidad sea muy alta. Aunque todavía no se definen diseños ni fechas, el proyecto tiene avances ya según las autoridades. Esto es el resultado de un estudio que estuvo haciendo un experto japonés. De hecho, cuando vino el ministro de Obras Públicas al espacio de la entrevista, fue uno de los anuncios que él hacía, porque él me decía, incluso hoy está el experto japonés en el país y está haciendo las evaluaciones, porque él me mencionaba, el objetivo es poner un sistema de alerta para todas las personas que transitan a diario por ese tramo de la carretera panamericana que tantos problemas ha generado en los últimos años. Si recordamos, en el terremoto del 2001 hubo un saldo fatal debido a los derrumbes. Si en abril otro saldo fatal a raíz del enjambre sísmico. Y él decía que
era necesario la intervención de expertos japoneses y esta persona fue enviada para hacer estas evaluaciones y ese resultado sería el colocar este sistema de alerta. Fíjate, Manuel, que eso sin contar también la cantidad de veces que se ha tenido que restringir el paso vehicular por el punto, por este tramo específicamente, por los trabajos de mantenimiento de las arterias y todo lo que se ha hecho ahí. Muchas personas han dicho, bueno, ¿y cómo es posible que hasta ahora estemos viendo una propuesta de este tipo cuando hace tiempo tal vez se pudo haber ya trabajado en el tema de eliminar el riesgo en sí que genera esta arteria, que hay que mencionarlo, es la principal vía de acceso hacia la zona occidental del país, y cada vez que se cierra, los costos económicos que implica, yo creo que ni siquiera han sido numerados o han sido cuantificados. Sí, de hecho ese es uno de los comentarios que realizaban los expertos en este tema de la prevención de riesgos. Ellos mencionaban que aunque a nosotros quizás no nos parezca inmediata ese tema, el costo económico para un país, estar desviando esos recursos para poder sufragar los costos de los daños que se pueden prevenir, eso retrasa visiblemente el desarrollo de un país, y por eso hay que ponerle mucha atención a estos sistemas de alerta temprana, y enhorabuena que lo están haciendo, porque esto puede afectarnos en el desarrollo de El Salvador a largo plazo. Así que qué bien que se está haciendo. Bien, uno de nuestros equipos estará más tarde en este sector para conocer más información, pero vamos ahora a temas judiciales. Y es que el Juzgado Cuarto de Sentencia de San Salvador continuó la vista pública contra 9 implicados en el asesinato de un exfiscal asignado a la Unidad contra el Narcotráfico, quien fue asesinado en julio del año pasado. En la ventilación del caso se contó con la declaración jurada de al menos 21 testigos. La resolución de este proceso será mañana a las 2 de la tarde. Y el Consejo Nacional de la Judicatura realizó un taller consultivo para elaborar un manual de selección de jueces y magistrados que garanticen la transparencia, objetividad e idoneidad en el nombramiento de los funcionarios asignados a la Corte Suprema de Justicia. El propósito de la consulta es obtener recomendaciones para la formulación del documento. Y preste atención a este dato. El Ministerio de Hacienda informó que la Torre 3 de ese ministerio, donde se originó un incendio que dejó 2 personas fallecidas y más de 20 lesionados, será clausurada, sellada y cubierta para evitar la propagación de contaminación. El acceso a las torres 1 y 2 será controlado para los que voluntariamente deseen regresar a sus puestos de trabajo, indicaron las autoridades del Ministerio de Hacienda. Y también el número de personas afectadas por infecciones respiratorias agudas y neumonías va a la baja. Sin embargo, las autoridades de Protección Civil consideran necesario mantener una semana más la alerta amarilla en 31 municipios que resultan más afectados. La alerta verde se mantendrá en 232 municipios a nivel nacional. Reiteran que los más vulnerables son los niños menores de 4 años y las personas de la tercera edad. Y bueno, también le comentamos que se inauguraron las canchas de fútbol con grama sintética del Centro Internacional de Ferias y Convenciones, CIFCO, para las que se requirió una inversión de $50,000. Son 2 canchas que estarán disponibles entre las 8 de la mañana y 10 de la noche, de martes a domingo y lunes con previa reservación. El vicepresidente de la República participó en la apertura. Gracias por continuar con nosotros. Vamos ya al tema del día que tenemos preparado para este jueves, y lo que vamos a hacer es un pequeño recuento de algunas situaciones que se dieron esta semana. Recordemos que en la sesión plenaria que se desarrolló el día martes estuvo un tanto intensa por diferentes aprobaciones que se dieron. Se aprobó, recordemos, una parte en lo que tiene que ver con pensiones, un incremento del porcentaje de lo que pueden prestar las AFP al Ejecutivo, y además se hizo una reforma legal que ahora, pasado el tiempo, se está haciendo, digamos, el análisis si fue correcto, si no fue correcto, si era lo adecuado y si era lo que el país necesita en este momento. Recordemos que en El Salvador se está en el foco por los avances en la lucha contra la corrupción,
Pero en esta sesión plenaria se hizo una reforma a la ley de extinción de dominio, considerada una pieza clave en la lucha contra esto que tiene que ver con el mal manejo de fondos o con, digamos, riquezas que provienen de actividades ilícitas. Pero ¿qué fue lo que pasó? Vamos a hacer un recuento a continuación, vamos a conocer algunas opiniones de los diputados y por supuesto algunos elementos de esa ley. Veamos el reporte que hemos preparado a continuación. Fue en noviembre de 2013 que El Salvador aprobó la ley de extinción de dominio. Votaron 82 de los 84 diputados. La ley nació con el objetivo de quitarles los bienes a las personas que se enriquecen producto de algún ilícito relacionado al crimen organizado, narcotráfico y lavado de dinero. En esa ocasión, los diputados del FMLN acordaron sumar los delitos de la defraudación a la hacienda pública y actos de corrupción. La aprobación de esta ley fue uno de los puntos señalados por el senador estadounidense Patrick Leahy como una tarea pendiente en la mejora del clima jurídico y de inversiones en El Salvador. Esto en el marco de la aprobación del Fomilenio 2. Que usted va a poder ser procesado cuando no justifique su incremento patrimonial. Transcurrió el tiempo y la ley comenzó su aplicación. Pero ¿en qué caso se puede citar que se aplicó la extinción de dominio? Por ejemplo, en la operación Jaque, que desactivó parte de la estructura financiera de una pandilla. ¿Qué bienes fueron decomisados y puestos a la orden del Estado? Un número considerable de vehículos. 21 autobuses, de los que 16 se entregaron al Ministerio de Justicia, uno más a la Policía, 2 a la Corte Suprema de Justicia y 2 al Ministerio de la Defensa. También se entregaron 30 vehículos tipo sedán, 16 al Ministerio de Justicia, 6 a la Policía y 6 a la Fiscalía. En fondos, el Ministerio de Justicia recibió $197.000, la Fiscalía General $90.300, la Policía $54.000, el Ministerio de la Defensa $57.000 y la Corte Suprema de Justicia $43.000, todo producto también de la operación Jaque. A esto se suma, además, un considerable número de propiedades. Para quienes impulsaron la ley, este fue uno de los pasos claves para luchar contra las estructuras de crimen organizado y dar un giro a procesos abiertos por corrupción. Pero ¿qué casos se puede citar en los que se aplicó la extinción de dominio a quienes se investiga por presuntos actos de corrupción? En noviembre de 2016, al expresidente Elías Antonio Saca le fueron embargadas propiedades, entre las que está una mansión que hoy la Fiscalía General de la República pretende convertir en un hogar de ancianos. Ninguna de nuestras propiedades fue adquirida durante o después del quinquenio durante el cual mi esposo fue presidente de la República. A la familia del expresidente Francisco Flores le embargaron en junio de este 2017 9 propiedades, aplicando la ley siempre de extinción de dominio. ¿Qué piensa de las acusaciones de su captura? Otro proceso en el que se aplicó esta misma ley fue el que se inició contra la estructura encabezada por José Adán Salazar Umaña, conocido con el alias de Chepe Diablo. Fueron 243 bienes los embargados y que pasaron a ser administrados por el Estado a través del Consejo Nacional de Administraciones de Bienes. Pero mientras todo esto pasaba bajo la sombría de la Administración de Justicia y se veían luces de una lucha más efectiva contra la corrupción, en la Asamblea Legislativa se preparaba un cambio para la ley que marcó ese avance. En mayo de este año, las fracciones legislativas de Arena, FMLN y Gana presentaron una reforma enfocada en que los bienes objeto de medidas cautelares permanecieran bajo la administración de sus titulares, mientras no haya una sentencia ejecutoriada. El documento, escuche usted, fue firmado por los diputados René Portillo Cuadra de Arena, Guillermo Gallegos y Mario Tenorio del partido Gana, Jacqueline Rivera y Santiago Flores del partido FMLN. Ese cambio fue el que se materializó en la sesión plenaria de este martes 18 de julio. La reforma fue avalada por 43 votos y ante la misma surgen preguntas como las siguientes. ¿Es este un paso atrás en la lucha contra la corrupción? No es que se le quiten todos los dientes en esta reforma, pero sí se le quitan algunos. Yo considero de que no se le está quitando ninguna fortaleza, sino que al contrario se está dando garantías a los debidos procesos, porque parece, y todos lo hemos mencionado, los diputados que hemos estado en la comisión hemos dicho, ¿cómo es posible que alguien lo investiguen por $100 y si tiene $1.000 le afecta los $1.000, en principio por proporcionalidad? Yo creo que habría que analizar detenidamente la magnitud de las reformas, sobre todo porque el problema en sí mismo es que pueden existir algunas contradicciones entre la misma reforma. ¿No se puede interpretar la reforma como una posible protección a corruptos? Mira, no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas. El tema de fondo no es el contenido de la reforma, el tema de fondo es
lo oportuno o inoportuno de esta reforma, porque se da en un momento en el que cualquier ciudadano entra en sospechas. ¿Por qué se da la reforma a la ley de extinción de dominio en el momento en que se vota por el fideicomiso de obligaciones previsionales y se le quitan 500 millones de dólares al fondo de pensiones de los trabajadores? Entonces pareciera ser de que entre partidos hay una contraprestación de favores legislativos que conllevan a estos dos factores, a reformar la ley y también a quitarle 500 millones a los trabajadores. Eso es lo que hay que explicarle a la ciudadanía, que no es eso, porque los procesos de ninguna manera se detienen. Distinto es que le extingan sus bienes y otras que se los tengan anotados preventivamente, por ejemplo, donde no se puede disponer, sino que están garantizando el proceso. Y tiene razón, la forma en que se quiere reformar es como que se pretende con estas reformas encubrir a personas corruptas. La fracción del FMLN, luego de la reforma, ha guardado silencio, mientras que el otro partido mayoritario, Arena, se pronuncia a pesar de que fue el promotor de la misma y a la hora de votar no dijo nada. La bancada entera ni se abstuvo ni se pronunció en contra, simplemente no se manifestó. Este es un reporte de Manuel Burgos. Bueno, ahí teníamos parte de lo que ha ocurrido con esta ley que, como decíamos, fue aprobada en el año 2013 y ha sido reformada esta semana en la Asamblea Legislativa. Más allá de los cambios que se han hecho, también está la actitud de algunas fracciones parlamentarias en la Asamblea Legislativa a la hora de aprobación. Si bien algunos dicen estamos en contra de que se haya reformado, pero estuvieron entre los que le dieron iniciativa de ley al proceso de reforma. El caso de René Portillo Cuadra, por ejemplo, él fue uno de los firmantes de esa pieza donde se pedía que se hiciera cambios a esta ley. Y una de las grandes preguntas ¿es este un retroceso en la lucha contra la corrupción? Algunos diputados dicen no, sí. Simplemente algunos dicen no es un retroceso, pero sí se le está quitando dientes a una ley que es importante. Es que esto es lo que creo que tendríamos que explicar y que el amigo televidente que nos está viendo también, el señor, la señora que nos está viendo, ¿por qué la crítica a esta reforma de la ley de extinción de dominio, Manuel? ¿Por qué? ¿Cuáles son los dientes que se le quitan a la ley? Fíjate que primero no tenían prescripción los delitos y ahora sí ya tienen fecha. En algunos casos la prescripción va a los 10 años y en otros casos pasa a los 30 años. Y eso es una situación, digamos, que algunos consideran que no está del todo bien, que se haya, digamos, puesto fechas para que estos delitos prescriban. La otra situación es, digamos, que las personas, mientras está siendo investigado, no podían disponer de tus bienes. ¿Por qué? Porque estaba bajo un proceso de investigación, entonces los bienes pasaban como un proceso de decomiso, proceso de embargo, y no podías hacer uso de ellos. Hoy, con las modificaciones, se estaría dando lugar a que sí se pueda disponer de esos bienes mientras estás en un proceso de investigación, porque decían que esos bienes, mientras no haya una resolución final de un juez, entonces significa que todavía no se puede decir si los has obtenido de forma ilícita. Entonces, este razonamiento es peligrosísimo. Sí. Puede venir a cambiar todo el panorama jurídico. ¿Sabes por qué? Porque en los juicios, cuando tú le debes a un banco, por ejemplo, o los famosos y llamados juicios ejecutivos, a ti te embargan tus bienes. Antes, y el embargo sirve como emplazamiento, o sea, a ti te avisan que te están juzgando cuando te cae encima el ejecutor de embargo. No te dicen, oiga, don Manuel Burgos, lo vamos a ir a embargar mañana a las 7 de la mañana para que esté listo esperándonos, porque evidentemente tú no vas a estar o vas a trasladar tus cosas. Ok, entonces en este caso también opera un congelamiento de bienes, un embargo, y no hay sentencia definitiva. ¿Cuál es la diferencia con la ley de extinción de dominio para que ahí sí te permitan manejar tus bienes mientras no hay una sentencia definitiva? Pregunto. Bueno, esos son los elementos que se han puesto, digamos, en juego ante este cambio que se hizo con una reforma que se aprobó, digamos, en medio de una polémica también. Recordemos que solo fueron 43 votos, lo que se conoce en la Asamblea Legislativa como una mayoría simple. Pero ¿qué ha pasado después de esta aprobación? Miren, entre las primeras reacciones que se han dado a los cambios aprobados a la Ley de Extinción de Dominio está la del fiscal general, quien sí considera se ha dado un paso atrás en la lucha contra la corrupción. Pero escuchemos las declaraciones que dio a la prensa cuando le preguntaron sobre el tema. Si en un momento determinado hubo una tregua para las pandillas de orden, ¿verdad? Desde el Estado institucional hubo una tregua para los pandilleros, creo que en este momento se está dando una tregua a los corruptos, porque lo que se ha hecho es mutilar, desbancar prácticamente la ley de extinción de dominio. Tenemos alguna información que muchas de estas disposiciones de reformas y otras que no se sometieron fueron fabricadas o elaboradas en bufetes jurídicos particulares.
Bueno, y teníamos las declaraciones del fiscal. Él decía, se dio una tregua contra las pandillas y esto, escuche bien, y citamos al fiscal general de la República, Douglas Meléndez, decía, él lo considera una tregua a los corruptos. Así lo decía el fiscal Douglas Meléndez. Y este tema ha estado, digamos, en los últimos días en el centro del debate. ¿Por qué? Porque ha habido pronunciamientos incluso a nivel diplomático. Esto ha mantenido pendiente, y, como les decía, a representantes de diferentes embajadas. En el caso, la embajadora de los Estados Unidos, Jean Elizabeth Mains, dijo hace unos días que el tema debería analizarse a profundidad y prácticamente señaló que no había que tomar decisiones apresuradas. En su texto preguntó cuál es la prisa. Esto lo publicó a través de la red social Twitter y lo enviaba directo a la Asamblea Legislativa porque sabía que estaba, digamos, avanzando este proceso de análisis de esta reforma que se hizo a esta normativa que fue aprobada en el año 2003. ¿Cuál es la prisa? Dicen. Sí, mira, ¿cuál es la prisa? Si la extinción de dominio es importante en la lucha contra la corrupción y cualquier reforma requiere un análisis profundo. Ahora, ¿por qué es tan importante las declaraciones que pueda hacer una funcionaria como ella? Pues obviamente Estados Unidos está constantemente colaborando económicamente con El Salvador y con los países del Triángulo Norte, y este puede ser un tema de vital importancia para que se tome una decisión. Y además es importante también, Célida y compañeros, que en el momento en el que se aprobó esta ley, que fue en el 2013, digamos que lo consideraban como parte de un requisito para que entrara también en funcionamiento en el país el FOMilenio 2, que es parte, que es una ayuda que brindan los Estados Unidos al país. Entonces, Estados Unidos siempre ha tenido como dándole mucho realce a que en los países exista esta lucha contra la corrupción. Entonces decían, bueno, para que funcione el FOMilenio 2, entonces es necesaria la aprobación de esta ley. Por eso es que también Estados Unidos reacciona de esta manera y lo considera un retroceso, porque hasta el momento, recordemos a cuántos funcionarios se les ha aplicado la ley de extinción de dominio. Y creo, Manuel, que también es importante especificar acerca de la prescripción de esta reforma que fue aprobada. ¿En qué casos los casos prescriben a los 30 años y en qué casos prescriben a los 10 años? Porque ahí hay un punto bien importante. Y también a partir de cuándo comienza a contar y correr el término de la prescripción, que suele ser un tema bien interesante. Rapidito una cosa, y para marcar diferencias, a ver, por el ejemplo que ponía del poder disponer de los bienes mientras se le está investigando a uno, decía la analogía con el embargo en un juicio ejecutivo. Me dice César Díaz en el Twitter, en @ArtigaTV, no le pueden extinguir los dominios a nadie si aún no ha sido demostrada su culpa o vencido en juicio. De acuerdo. Es que nadie le estaría extinguiendo el dominio. Lo que se hace es un tipo de embargo, un congelamiento del bien, y cuando efectivamente se demuestre que hubo algún ilícito, entonces se puede proceder a extinguir el dominio, o al menos así debería ser. Mientras que en el embargo ejecutivo es lo mismo. Te embargan un bien, eso quiere decir que se congela el bien, que no puedes disponer de él, lo tiene un depositario, y si al final resulta que en efecto tú debes porque se te condena en una sentencia, entonces el bien puede servir de garantía para pagar lo que tú adeudas a alguien. Y si no, pues se te devuelve, se desembarga y el depositario lo devuelve. Es así, nadie ha dicho lo contrario. Pero eso que se pueda disponer del bien, Manuel, mientras se está investigando es peligrosísimo. Bueno, definitivamente creo yo que esto va a continuar dando de qué hablar porque todavía no se ha pronunciado. La embajadora de los Estados Unidos no ha tenido, digamos, actividades públicas. Seguramente ella va a decir algo cuando se le pregunte sobre la reforma que, a pesar de todas las críticas, la Asamblea Legislativa puso en marcha. Una reforma que se hizo por la mayoría simple, la mayoría mínima. Votaron apenas 43 de los 84 diputados en medio de una situación que no deja de llamar la atención porque votó también una diputada por el Partido Arena. También llamó la atención que fueron 43 votos en pantalla en la Asamblea Legislativa a la hora de la votación y donde decía abstenciones o votos en contra, no había nada. Entonces significaba que el Partido Arena, a pesar de que estaba en el pleno, ellos no dijeron absolutamente nada, no se pronunciaron ni en contra, pero tampoco se abstuvieron del proceso. Entonces, y todos decían, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué realmente si el Partido Arena estaba ahí no hizo eco de lo que se estaba aprobando? Y es más, no hubo ni mayor debate a la hora del proceso de aprobación de esta reforma. Y ahora, bueno, ya como dicen, ya aprobada la reforma, la pregunta es, ¿ya está dicho todo con la aprobación? La respuesta es no. El proceso de formación de ley implica que tras la aprobación de la reforma por parte de la Asamblea Legislativa, la misma tiene que ser enviada a la Presidencia de la República. De hecho, ya se nos dijo que ya se envió. En este caso, el presidente deberá pronunciarse y tiene las opciones de sancionar la reforma, es decir, que le dé luz verde, así como lo aprobó la Asamblea Legislativa,
Lo otro es que lo puede observar, es decir, enviarlo de regreso a la Asamblea Legislativa con algunas, digamos, algunos elementos que considere que no están bien. Y el tercero es vetarlo, es decir, para frenar su aprobación. Ayer, de hecho, aquí en el espacio de la entrevista, el alcalde de San Salvador le pedía al presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, que utilice su poder de veto para que esta reforma no entre. Escuchemos lo que nos dijo Nayib Bukele aquí en el set de Noticiero Hechos. Yo le haría un llamado al presidente de la República a que vete las reformas a la ley de extinción de dominio. Y entonces va a poner en una encrucijada de arena. Porque para superar el veto legislativo, tú necesitas no solo los votos del FMLN, necesitas los votos de Arena también. Bueno, y tenemos las declaraciones de Nayib Bukele pidiéndole al presidente de la República que vete esta reforma que se hizo a la ley de extinción de dominio. Oye, pero difícilmente lo va a votar cuando los que han votado, lo va a vetar cuando quienes votaron son los diputados de la fracción del partido al que él pertenece. Y fíjate que hay una declaración que a mí me llamaba la atención, porque decía René Portillo Cuadra, quien por cierto le dio iniciativa al proyecto de reforma, era de los firmantes de esa pieza de correspondencia, decía, es que hay una serie de coincidencias que llaman mucho la atención. ¿Por qué justo se aprueba esta reforma en el momento en el que también se aprueba, digamos, un cambio en el manejo de los fondos de las pensiones? Esto a cualquier ciudadano le despierta sospecha. Y bueno, creo yo que a nivel político se puede hablar de todo esto, pero creo yo que esto es un debate jurídico que tiene que llevarse a otro nivel. Es decir, pasar de los argumentos políticos que se pueden dar en una sesión plenaria a llevarlo a un análisis de gente ya, digamos, experta en leyes y que puede ver el impacto que esto en determinado momento puede llegar a tener en El Salvador, no solo, digamos, en el manejo de ciertos casos, sino la imagen que se está, digamos, proyectando a nivel internacional. Cuando luego de aprobar una buena ley, le haces cambios y para algunos dicen, estamos retrocediendo. ¿Sabes por qué? Porque seguramente compañeras también ya comenzarán a sonar las voces de que si esto es aprobado y no es vetado por el presidente de la República, puede ser sujeto incluso de procesos o de procedimientos constitucionales a la hora de tratar de frenar la aplicación de esta ley que, como te digo, luce muy diferente. El tratamiento que se le da a los bienes que se están tratando de congelar o embargar bajo la ley de extinción de dominio es diferente al tratamiento que se le da a los bienes en otro tipo de procesos judiciales. Y la diferencia no la veo clara yo en eso. De hecho, en ese punto, Manuel y compañeros, Carlos, hay una demanda de inconstitucionalidad en contra de la ley de extinción de dominio, porque muchos abogados del país están precisamente aterrizando en ese punto de cómo pueden confiscársele propiedades a una persona cuando todavía no se ha comprobado su culpabilidad en el caso. Entonces, es precisamente, de hecho, Manuel, me imagino que todavía se encuentra en la sala, ¿no?, esta demanda de inconstitucionalidad. Exactamente, bueno, hay diferentes críticas que se hicieron. Además, otro de los elementos que se ponía sobre la mesa era de que decía que la confiscación de bienes ya estaba comprendido dentro de la legislación. Entonces, habría de ver la forma. Pero creo yo que este es un elemento directo contra bienes que provienen de actividades relacionadas con el crimen organizado. Pues esos bienes se deberían, a ver, en el deber ser, como deberían ser las cosas, estos bienes que puede haber adquirido un funcionario mientras es funcionario en su periodo y que supuestamente habría adquirido ilícitamente, deberían embargársele, no expropiársele, no extinguirse el dominio, no quitársele todo, embargársele nada más, congelarse, por decirlo de otra forma, y mientras se dirime el proceso. Y al final, si hay una sentencia condenatoria, pues en efecto se procede a extinguir el dominio, pero no extinguir el dominio antes de la sentencia, ¿verdad?, de culpabilidad. Ahí exactamente. Sí. Bueno, vamos a dar un último elemento sobre este tema de la ley de extinción de dominio. Todos los bienes que son sometidos a extinción pasan a manos del Consejo Nacional de Administración de Bienes para luego distribuirlo de la siguiente manera, cuando ya, digamos, hay una sentencia final. De todo lo que se le aplique la ley, un 35% pasa a manos de la Fiscalía General de la República, otro 35% pasa al Ministerio de Seguridad, un 10% pasa al Ministerio de la Defensa, un 15% queda para el Consejo Nacional de Administración de Bienes y un 5% a la Procuraduría General de la República. Fíjate que revisando algunos datos que publicaba el Consejo Nacional de Administración de Bienes, la última distribución se hizo en marzo y esto provenía de todos los bienes a los que se les aplicó esta ley en 2016. Fueron alrededor de $630,000 los que se distribuyeron y que venía directamente de todo lo confiscado a gente a la que sí efectivamente se le comprobó que había un ilícito. Y no necesariamente funcionarios, ¿verdad? No necesariamente. Particulares también.
Sí. Bueno, ahí estaban todos los, recordemos Operación Jaque. Caso grande, la Operación Jaque. Ahí hablábamos del dinero, de hecho en el reporte que yo hacía, hablaba de todo el dinero que se decomisó, cómo se distribuyó entre las diferentes instituciones. Bueno, estos son algunos elementos que les hemos dado de acuerdo a lo que pasó el martes en la Asamblea Legislativa. Este es el tema del día. Tratamos de poner, digamos, algunas luces sobre esta reforma legal que no hay duda que va a continuar en el centro del debate, compañeros. Así es, lo cierto es que el único recurso que queda es el veto del presidente de la República, así que vamos a estar muy pendientes de qué es lo que puede ocurrir. La reforma, ¿verdad? O que lo envíe observado también. Exacto. Corríjanle esto y todo. Deberá tener sus asesores jurídicos muy buenos el presidente Sánchez Serén, que pues hagan esa observación, si no, se crea un desbalance y un desequilibrio si vas a tratar los bienes de una forma aquí y aquí de otra. Sí. Exactamente, y de hecho nos dijeron, según la información que habíamos, digamos, a la que tuvimos acceso, ya está en Casa Presidencial ese proyecto de reforma, ya lo enviaron y ya enviaron también el tema de las pensiones, es decir, que ya están bajo la observación de la Presidencia de la República. Ahí hay muy buenos abogados ahí, Manuel, ahí hay buenos abogados en Casa Presidencial, seguramente harán algo. Exactamente. Bueno, este ha sido el tema del día correspondiente a hoy jueves. Vamos a hablar un poquito más de esto en el espacio de la entrevista, así que bueno, les invitamos más adelante a que continuemos analizando estos temas que surgieron a raíz de la sesión plenaria del día martes. Vamos a dar una pequeña pausa comercial, ya regresamos con más. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a enlazar a continuación con uno de nuestros equipos. Le damos la bienvenida, saludamos nuevamente a Antonio Valladares. Entiendo que estás en la zona de Los Chorros, cuidado con los derrumbes. ¿Qué ha pasado? Teníamos información de esto más temprano. Antonio, enlazamos contigo. Adelante, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, compañeros. Aquí nos encontramos sobre la autopista hacia Los Chorros y como tú ya mencionabas, pues los derrumbes son algo que las autoridades están tratando de evitar, por lo menos que genere pérdidas humanas o materiales, sobre todo en esta que es una de las autopistas más vulnerables y más transitadas en el país, y precisamente por ello es que se estará instalando un sistema de prevención temprana que están instalando expertos japoneses. ¿En qué consiste? Básicamente es un sistema que estará midiendo las vibraciones acá sobre esta zona, o cuando por ejemplo se registren sismos o lluvias de gran intensidad, se estarán midiendo los niveles de vulnerabilidad y de esa manera se estará emitiendo una alerta a las autoridades y ellos serán los que decidirán si restringir el paso, si reducir el límite de velocidad o las acciones de prevención que ya ellos tomarán en su debido momento. Pero lo importante de esto es que ya se estaría evitando, por ejemplo, que los automovilistas transiten sin conocer cuál sería el peligro que podrían estar corriendo cuando ellos están utilizando esta arteria. Cabe mencionar que por el momento no se ha detallado el avance de la instalación de este sistema de alerta y es el primero que se estaría colocando en las carreteras de El Salvador. Como pueden observar, aún continúan los trabajos, como tú mencionabas, Carlos, y ya presentan un gran avance, faltan al menos 2 meses para que se pueda habilitar por completo o finalizar las obras de mitigación que se están realizando acá luego del sismo que se registró en abril, en el que incluso una persona falleció acá sobre esta arteria. Así es que las autoridades ya están tomando cartas en el asunto y es de esperar cómo vaya a funcionar este sistema y las ventajas que estará teniendo para los automovilistas. Claro, habrá que esperar, como vos decís, Antonio, cómo funciona este sistema de alertas y qué tanto representa un beneficio para las personas, para los usuarios, para los automovilistas que todos los días circulan por estas calles. No han dado ningún avance, algún adelanto. ¿Cómo funcionará la alerta? Es decir, ¿es en la base de qué? ¿De vibraciones? ¿Tiene algo que ver el sismógrafo, aquel en el que podemos percibir? El sismógrafo tiene la capacidad de percibir movimientos telúricos que son imperceptibles para el humano y esto genera algún tipo de alerta. ¿Es así como funcionaría esto, Antonio? Se presume que esa sería la manera en la que estaría funcionando y además se estaría midiendo los niveles de agua que caen cuando llueve y luego se estaría emitiendo una alerta a las autoridades, ya sea alerta verde, amarilla o roja, y ellos decidirían cuál sería la acción a tomar. Ya ellos estarían evaluando si envían personal para restringir el paso, para reducir el límite de velocidad o cuál sería la prevención que estarían tomando, pero por el momento no se ha detallado a ciencia cierta
cómo estaría funcionando la instalación de este sistema. Y vale mencionar, son más de 60,000 automovilistas los que utilizan esta arteria, así es que es de suma importancia que se tomen estas medidas de prevención. Gracias, Antonio. Acciones conjuntas es lo que se necesita, ¿no? Evitar este sistema de prevención, el derribamiento de todas estas zonas que son de peligro, de derrumbe, ¿no? Cómo se ha minado esto, cómo se ha ido, por decirlo en buen salvadoreño, mochando la piedra que estaba más cerca de caer, ¿no? En la carretera. Son acciones conjuntas los que nos va llevando a esta, pues finalmente etapa en la que podemos decir será más seguro transitar por la carretera panamericana a la altura de Los Chorros. Gracias, Antonio. Vamos a enlazar contigo más adelante. Nuestra compañera Azucena Sandoval también tiene información en desarrollo a esta hora. Azucena, adelante, ¿cómo estás? Muy buenos días. Específicamente estamos en los alrededores de la comunidad del Espino. Esto pertenece ya a Antiguo Cuscatlán. Vamos a hablar precisamente con uno de los representantes de esta comunidad. Caballero, muy buenos días. Don Pedro Manzano, explíquenos un poco de qué se trata esta situación, porque hemos conocido que efectivamente se está dando cumplimiento o vemos elementos de la Policía Nacional Civil aquí porque se le está dando cumplimiento a un desalojo. Explíquenos un poco. Sí, buenos días y gracias a Canal 12 por venir a cubrir el evento que lastimosamente no es algo grato para nosotros. Ahora en la mañana nos topamos con el cordón policial aquí en los alrededores de la comunidad del Espino, en donde viene el juez a decir que hay una orden de desalojo. Esta orden de desalojo se iba a hacer efectiva el 9 de junio del 2015, para ser exacto. Y nosotros metimos un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional, algo que la Sala sí nos amparó. Nos dio 6 meses de espacio para que el gobierno en esos 6 meses nos buscara una solución, pero no tuvimos resultado. Entonces, lo único que yo sé es de que mandaron una nota nuevamente a la Sala y la Sala no lo aceptó. Entonces por eso el juez se ha hecho presente para hacer efectivo el desalojo. Lamentablemente nosotros no tenemos dónde ir para decir agarrar nuestras cosas e irnos a otro lugar, más con la situación de invierno que tenemos en este momento. Y en este caso, ¿cuántas serían las familias que se verían afectadas? Son 63 familias, aunque fíjese que nosotros hemos estado pidiendo reuniones a los señores de la presidencia. No nos quisieron aceptar, sino que han estado llamando mejor a los representantes de los dueños. Los representantes de los dueños han estado negociando con el gobierno o llegando a acuerdos, y con los señores directivos del Espino, que son los que nos dejaron aquí en este problema. Entonces, yo creo que la parte más importante que debían de haber llamado ellos es a la directiva de aquí de la comunidad. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, aquí lo que vamos a hacer es nosotros concentrarnos en la calle y que el juez haga lo que tenga que hacer, porque no vamos a poner oposición, porque de nada sirve si eso ya sabemos los resultados que se dan después. ¿Están de acuerdo entonces en retirarse? No estamos de acuerdo porque no tenemos a dónde irnos, porque sinceramente si salimos, nosotros lo que estamos viendo es de que traiga gente el juez si quiere y que desaloje las cosas y las saque a la calle, pues. Y nosotros ahí vamos a estar concentrados. Si se viene el agua y que se venga, y nosotros ahí vamos a estar, porque nadie de los que estamos aquí tenemos para dónde irnos a otro techo, que digamos. Ok, si nos reitera, ¿desde cuándo es que se viene dando esta problemática? Nos dice desde el año 2015. El 2015 fue que hicieron efectivo los representantes jurídicos de la familia Dueñas ante la Sala, ante el juez de Antiguo Cuscatlán. En ese momento no pudieron porque creo que habían arbitrariedades allí, entonces por eso no lo pudieron llevar a cabo, pero en esta vez dice el juez que no hay marcha atrás. Nosotros esperábamos que nos avisaran como por lo menos con unos 3-4 días de anticipación, aunque igual no tenemos para dónde ir. Si nos hubieran avisado anticipado, no tenemos para dónde ir. Perfecto, muchísimas gracias, caballero, y nosotros nos vamos a quedar aquí pendientes de lo que pueda suceder. Ya estamos viendo cómo ya muchas de las personas se han acercado precisamente a los medios de comunicación para que demos a conocer esta situación. Esto está sucediendo aquí en la comunidad El Espino. Compañeros. Bueno,
Gracias, Azucena, gracias por la información. Vamos a estar pendientes de lo que suceda y trasladamos ahora sí la señal a la sala. Ahí está Manuel Burgos y Célida Magaña. Así es, bueno, estamos pendientes de esto que estaba reportando Azucena Sandoval. Vamos a ver qué es lo que pasa en el transcurso de ese día. Pero vamos a pasar a un nuevo espacio que vamos a abrir aquí en Hechos AM. Estamos diversificando el contenido para que usted tenga más información y de temas que a veces no están en la palestra porque son muy importantes, porque tienen impacto en la vida de cada uno de nosotros y en la vida del país en general. El tema educación es el que vamos a abordar en los próximos minutos. Marcela Rivera nos ha preparado la nota académica. Vamos contigo, Marcela. Muy buenos días, compañeros, y un gusto saludarlos desde otro escenario. A partir de este día los estaré acompañando en la nueva sección de noticiero Hechos AM, la nota académica. Acá estaremos abordando los diferentes temas de interés de este rubro y precisamente en esta ocasión iniciaremos hablando de las becas en el extranjero para todas aquellas personas interesadas en continuar creciendo académicamente. Así que les comparto el siguiente informe. Anualmente son decenas de estudiantes que se gradúan de bachillerato a nivel nacional. Para algunos, su sueño es continuar creciendo académicamente y no precisamente en el país, sino fuera de nuestras fronteras. Alejandro Alas cursa el último año de colegio y espera que para 2018 se abran oportunidades en una universidad española para especializarse en idiomas. Sin embargo, el principal problema que resalta es la falta de recursos económicos y es que una carrera en el exterior fácilmente puede cotizarse en más de $15,000, dependiendo del país y el tipo de estudio. Solo sé que se puede aplicar en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que ellos dan algunas becas, pero no he sabido a cabalidad de que si en esas ramas se especializan ellos. Lo mismo ocurre con Jacqueline, quien además de cursar el bachillerato técnico en contaduría, ha decidido continuar con sus estudios en ingeniería industrial. Quería obtener una beca en el extranjero. A mí en lo personal sí me encantaría porque se aprende mucho más y adquieres más conocimientos que son útiles. Así como ellos, existen bachilleres que han dejado pasar oportunidades de especialización en el extranjero por falta de información. En el país existen diversas organizaciones e instituciones como el Ministerio de Relaciones Exteriores que brindan becas para que personas de diferentes niveles académicos puedan aplicar, ya sea para una primera carrera, cursos cortos que duran entre 1 y 2 semanas, maestrías y doctorados, cuyos requisitos varían acorde a las convocatorias que reciben. Pero las bases están en la excelencia académica, dominio del idioma, buena salud y el título, ya sea de bachillerato o profesión. Adicional a la experiencia que adquiere el joven con un estudio en otro país está el participar en un ambiente multicultural. Recordemos que en otros países también hay personas que provienen de diferentes partes del mundo y eso le permite una experiencia muy aparte del estudiar solamente en El Salvador. Los aspirantes pueden conocer cuáles son las ofertas que existen a través de la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores, www.rree.gov.sb. Lo puedo hacer de manera directa. Esas son las dos formas. En el área de becas y en oferta de becas, aquí aparece ya el listado de todas las ofertas vigentes. La Embajada de China a Taiwán ofrece 20 becas completas anualmente a los salvadoreños con énfasis en negocios o turismo. El subsidio mensual, todos los gastos de la universidad o de maestría, todos los gastos, seguro, boletos, de todo. Esa beca es completa, cubre todo. Y además, en realidad tenemos dos tipos de beca. Uno ofrece de relaciones
relaciones internacionales. Tener un título de una universidad extranjera representa una gran oportunidad de empleo y crecimiento personal y profesional, dice Argenis Fuentes, director ejecutivo de la Fundación Universitaria Iberoamericana, que también ofrece oportunidades a jóvenes y adultos. Las becas pueden ser de dos formas. Una, en línea, que puede cubrir del 25 al 70% de los costos. Y la ventaja que resalta es que los estudiantes pueden hacerse una modalidad de pago. Las universidades normalmente la primera matrícula va incluida también los gastos extras y la primera cuota. En el caso de nosotros no. Un mes después de haber iniciado clases es que se comienza a cancelar la primera cuota y así sucesivamente. El monto de la cuota puede llegar a ser, si fuera el 70%, estamos hablando de que son 25 cuotas de 150 o 30 cuotas de 125. Y la otra forma es la presencial, como a la que aplicó Joel Sandoval, que en unas semanas parte a España para comenzar con sus estudios en Ingeniería en Informática. Él obtuvo 2 becas. Una cubre el 100% de manutención y la otra el 50% del estudio. Lo restante deberá ser costeado con el trabajo que desempeñe en una de las empresas. El estudiar en otro país genera un poco de mayor maduración como joven. Soy un joven todavía de 18 años, entonces creo que irlo a hacer en otro país para mí representa una responsabilidad mayor, ya que no tengo ningún familiar allá. Aparte ellos de estudiar, digamos, la primera carrera, nosotros contamos también con un doble grado. Y este consiste en que el chico, llevando el tercer año de estudio, por ejemplo, él también tendrá la oportunidad de aplicar a una segunda carrera. Los requisitos para aplicar a cada una de las becas varían acorde a las instituciones y al tipo de formación que se solicite. Para las personas que adquieran estas becas en Cancillería, deberán dedicarse al 100% a sus estudios, mientras que con la Fundación Universitaria Iberoamericana o FUNIBER, los que prefieren especializarse de manera presencial tendrán oportunidad de empleo desde el primer año de estudio. En muchos casos, estos terminan en su contratación y la estadía del aplicante en el extranjero. Bueno, y una de las recomendaciones que siempre debe tener presentes al momento de aplicar a una beca es conocer si estas cubren el 100% de los costos, y si no es así, determinar cuál es la posibilidad de pago que usted tiene. Pero si también se está preguntando que cuáles son los países más buscados por los jóvenes y los adultos, pues comentarles que de acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores se encuentra China, Japón, Argentina, España y Corea. Y el tiempo de estadía en el extranjero dependerá de la formación que solicite la persona. Y bueno, también comentarles acerca de las carreras más buscadas. Y es que acá se encuentra medicina, diseño gráfico, negocios o comercio, turismo, actividad física y salud. Además de las maestrías en formación de profesores de español como lengua extranjera, derechos y negocios internacionales y diseño, gestión y dirección de proyectos. Y bueno, compañeros, es parte de la información que les tengo desde esa sección de Noticiero Hechos AM, la nota académica que se estará transmitiendo todos los jueves. Bueno, y teníamos la nota académica. Les decíamos, estamos diversificando el contenido para que usted tenga más información sobre temas como este, la formación académica, que es tan importante, tan vital para las futuras generaciones en El Salvador y también para profesionales que están interesados en cursar maestrías. Es necesario a veces tener información, porque a veces pensamos en, digamos, en seguir una nueva carrera, pero tenemos dudas y a veces es necesario, digamos, que se nos ponga enfrente esa información para tomar una decisión. Hay mucha oferta también hoy día en cuanto a precios y en cuanto a condiciones, así que es importante que usted cuente con esa información que pueda hacer un comparativo y tomar la mejor decisión. Recuerde, la nota académica solo en Noticiero Hechos. Con el reporte del dron de Noticiero Hechos para conocer cómo es el tráfico en algunos puntos, a cargo de esta unidad está Néstor Hernández y todo el equipo de Noticiero Hechos. Vamos contigo, Néstor, ¿qué nos cuentas? A Néstor le pasó algo parecido. Exactamente. Bueno, compañeros, así como la colega, estamos nosotros ahorita viendo que el dron no nos vaya a cortar aquí el pelo a la hora de que vaya a pasar muy cerca, pero no, aquí les queremos mostrar rápidamente el tráfico vehicular con la tecnología dron de la red salvadoreña de medios, porque al menos acá en la zona de la Plaza Trovador, vamos a mostrarlo en estos momentos, pedir que se eleve nuestro dron para mostrarles acá el tráfico, porque realmente
está bastante complicado. Sabemos cuántas personas vienen desde el sector, sobre todo de San Jacinto, y esa es la calle que ven ustedes, viene la avenida San Jacinto, donde vienen bajando ya mucho vehículo a esta hora de la mañana, así que tener el debido cuidado, la paciencia. Si va a pasar usted por acá, está en su casa y está por salir, sobre todo porque acá hay gestores de tráfico ayudando en este caso que circule también los vehículos. Hay una ambulancia en estos momentos que está cruzando de Cruz Verde Salvadoreña también, que al parecer lleva algún tipo de emergencia porque va con sirena abierta, y así también a tener mucha precaución con estas situaciones que acá en la zona, porque bueno, hace algunos minutos tuvimos la oportunidad de ver, por ejemplo, un gestor de tráfico deteniendo uno de los vehículos, y la intolerancia no permitió que, pues bueno, estuvieron discutiendo ahí que querían pasar rápidamente, y el gestor le pedía, al menos de buena manera, que se esperara unos segundos mientras los vehículos pasaban del otro sector, pero estuvieron discutiendo un poco, pero no pasó a más. Así la situación en cuanto al tráfico, vean la imagen, bastante lento en este caso cuando se acumulan una gran cantidad de vehículos, pero los gestores están trabajando para que puedan avanzar o ordenar, en este caso, de una mejor manera el tráfico acá en los alrededores, porque sobre todo, como les mencionaba, de la zona de San Jacinto viene mucho tráfico en horas de la mañana, así que así está para que tomen en cuenta la situación. Vamos a volver a ver al otro lado, vamos a girar el dron para que les muestre también el panorama buscando hacia el sector del centro de San Salvador, que a esta hora de la mañana, bueno, incluso vean, ahí está girando, en este caso el dron, para que les muestre también que, lo decíamos hace algunos días, mostrábamos también el tema de los sapos que están en el lugar, ya bastante respetados porque son muy altos en este caso, pero así vamos a acercarnos hacia el sector de San Salvador por esta avenida Monseñor Romero. Como ven, pueden apreciar ustedes, ahí están avanzando los vehículos, al menos en esta avenida Monseñor Romero, sin mayores problemas antes de llegar al sector de Catedral. Pero así está, compañeros, la situación para que vean ustedes cómo van avanzando los vehículos. Bueno, gracias a Néstor Hernández. Ahí tenemos un panorama de cómo estamos en cuanto al tráfico en este día jueves. Bueno, y con estas imágenes, gracias al dron de la Red Salvadoreña de Medios, hacemos una pausa comercial, pero regresamos enseguida. Vamos a continuar con más información nacional. El sector privado y trabajadores han reaccionado a la reforma hecha al fideicomiso de obligaciones previsionales. Ellos están en contra de que el gobierno tome más de los ahorros de los trabajadores. Veamos los detalles. Las reacciones luego que se ejecutaran las reformas al Fondo de Obligaciones Previsionales por parte de los diputados no tardaron. El presidente de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones señaló los costos que pagarían la mayoría de salvadoreños al momento de retirarse. Si a mí me obligan a prestar más de mi dinero a una tasa más baja, yo al final de mi vida laboral, cuando llegue a jubilarme, habré acumulado menos dinero que el que yo podría haber tenido de no tener esa obligación de comprar ese título. Y eso lo que quiere decir, insisto, es que me obligan a tener una pensión menor a la que yo podría tener si fueran otras condiciones. Por su parte, los representantes del Comité de Trabajadores en defensa de los fondos de pensiones de El Salvador tienen una postura similar y piden al presidente de la República que vete las reformas aprobadas con 43 votos por parte del FMLN, GANA y PCN. Aquí lo que han hecho es un parche político que le están dando. Entonces, en ese sentido, le digo, la parte fiscal es la que está ahogando al gobierno por su mala administración. Ahí le hacemos el llamado al presidente que recapacite, que haga un buen estudio y que esperamos que no en la madrugada haya firmado para que ya mañana esté en el diario oficial. La forma que lo han hecho, ese pecado no se lo quitan y ponen en riesgo a la misma banca nacional. Novelino añade que estas maniobras legislativas se pudieron evitar si los diputados hubiesen puesto en marcha la reforma previsional que presentó la Iniciativa Ciudadana de las Pensiones. Incluyó una disposición que permitía que el Estado de El Salvador siga cumpliendo con sus obligaciones de pago de pensiones, pero manteniendo el mismo límite del 45% que ya estaba vigente.
Ambos coinciden que una reforma es urgente para mejorar el andamiaje de pensiones. Comtradefop añadió que la próxima semana llegarán a la Corte Suprema de Justicia con la demanda de inconstitucionalidad contra el aumento al techo del FOP. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Inmar Batres. Bueno, y siempre en temas relacionados con el dinero público, el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, ha dicho que para mejorar la situación de las finanzas públicas se requiere de un acuerdo político y el punto de partida es un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que permita alcanzar un ajuste equivalente al 3% del Producto Interno Bruto. Es decir, unos 700 millones de dólares. Hacienda ha pedido a la Asamblea Legislativa el aval para colocar 650 millones de dólares en bonos en mercados internacionales. Sin embargo, es necesario que la calificación de riesgo del país mejore para que esto funcione, porque de no ser así, el país pagaría un interés muy alto y sería difícil encontrar inversionistas dispuestos. Bueno, más temprano la periodista Azucena Sandoval nos mostraba los problemas que hay en la comunidad del Espino. Vamos a regresar con ella para ver cómo está evolucionando esta situación. Azucena, te escuchamos. Así es, Manuel, nosotros nos continuamos en los alrededores de la comunidad del Espino, específicamente estamos frente al centro escolar de esta comunidad. ¿Qué es lo que está pasando en este punto? Pues estamos viendo ya como muchas de las personas se han concentrado aquí e incluso están un poco indignadas de lo que está sucediendo acá. ¿Por qué? Porque muchos de sus hijos no han podido ingresar a este centro de estudios porque desde muy temprano vinieron con el documento del desalojo que se estaría haciendo esta mañana. Vamos a acercarnos precisamente a una de esas personas para que nos comente un poco esta situación. Buenos días, estamos en vivo para Canal 12, coméntenos un poco esta situación, estamos viendo que ustedes están preocupadas, de igual manera denunciaban el hecho que no se ha podido tener clase dentro de este centro escolar porque hay personas dentro. Sí, como pueden ver, aquí el juez dice de que viene a desalojarnos y que oye directamente que ella viene a desalojarnos, hasta cortafrío trae. Entonces yo escuché que venía diciendo de que el cortafrío lo van a usar no sé para a qué hora. Entonces cuando vea que nosotros no lo podemos desalojar. Vaya, entonces yo lo que quiero es de que por favor el juez pues sí que tenga conciencia un poquito y que vea de que nosotros no tenemos para dónde irnos. No tenemos para... Yo le pido... ¿Se han agotado todas las instancias ustedes? Sí, yo le pido al señor juez que se ponga en nuestros zapatos. Si él estuviera en esas condiciones que nosotros estamos, ¿qué haría él? Esa es la pregunta que yo le hago al señor juez. ¿Qué haría él? Si él estuviera en nuestros zapatos, nosotros no tenemos para dónde irnos. Hay incertidumbre en esta mañana. Sí, hay mucha incertidumbre. Incluso los señores agentes, policías, hasta molestando a los mismos muchachos que viven aquí, pues en la comunidad. Eso precisamente le iba a preguntar. Hasta hace unos minutos vimos un altercado con dos jóvenes. Ellos se sentaron sobre el pavimento, los querían quitar de este lugar. ¿Cómo se da este tipo de hecho? Pues solo porque estaban sentados y los querían quitar. Sí, los dos jóvenes son mis hijos, son ellos dos los que están ahí. E incluso un señor policía hasta levantó a mi hijo y queriéndolo levantar de la camisa. Entonces eso no se arregla así, pues. Si esos problemas así se arreglan dialogando. Bien, muchísimas gracias. ¿Su nombre? Rosibel Muñoz de Pérez. Bien, parte, compañeros, de las informaciones y de la situación que está sucediendo aquí en la comunidad El Espino. Vamos a estar pendientes también de lo que pueda suceder y de tener la versión, por supuesto, de la Fiscalía en este caso. Bueno, gracias a Azucena Sandoval. Como decíamos, estamos pendientes de lo que está ocurriendo ahí con esta comunidad y con esta orden de desalojo y bueno, todo lo que están diciendo estas personas. Gracias, Azucena, por tu reporte. Bueno, vamos a seguir. Mañana. Más adelante nos vamos a estar enlazando también para ver qué es lo que puede suceder en este lugar. Perfecto, vamos a estar pendientes, Azucena, gracias. Y bueno, en temas legislativos, el grupo parlamentario de Arena pidió a las autoridades del partido que inicien el proceso de expulsión de la diputada Carolina Rodríguez, representante de Ahuachapán.
Esto luego de su votación a favor de 2 reformas presentadas en la plenaria del pasado martes. Rodríguez forma parte del combo legislativo que permitió la reforma a la ley de extinción de dominio y la aprobación del que calificaron como sorpresivo decreto para que los alcaldes, diputados y concejales transfugas pudieran cambiar de partido en las elecciones de 2018, es decir, que no tuvieran problemas de participar a pesar de haberse cambiado de partido. Y mientras tanto, el Tribunal Supremo Electoral iniciará un proceso sancionatorio en contra del Consejo Municipal de Apopa por una valla con propaganda electoral que está ubicada en la carretera troncal del norte, que se estaría anticipando al proceso electoral. El tribunal habla de una posible violación al artículo 175 del Código Electoral. El ente contralor ha solicitado al Consejo Municipal que emita un informe donde explique la valla e información detallada sobre la persona o empresa responsable de su colocación. Esto para investigar el grado de responsabilidad. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero continúe con la señal de Canal 12. Ya regresamos. Manuel Burgos, listo con la entrevista de esta mañana. Adelante. Así es, efectivamente estamos listos ya para profundizar en algunos temas. Les decíamos que esta semana han ocurrido una serie de situaciones en política y vamos a conversar hoy sobre estos temas. Vamos a poner algunos puntos en contexto para que entremos en calor en el espacio de la entrevista de Hechos AM. El partido Arena se prepara para celebrar sus elecciones internas el fin de semana. 23 de julio es la fecha marcada para seleccionar a quienes participarán en los comicios municipales y legislativos programados para el 4 de marzo. Pero Arena lleva sobre sus hombros el escándalo que generó que 2 de sus diputados se rebelaran y dijeran que no están interesados en participar en ese proceso por cómo están haciendo las cosas. Los diputados dicen que buscan escuchar qué quiere la gente para buscar un nuevo rumbo ante la decepción que se han llevado en Arena. Fundamentalmente se trata de temas de nación y no temas de beneficio propio o de carrera política o de proyección personal, sino lo que todos los ciudadanos vemos en este momento, que es una clase política que no logra acuerdos, mientras estamos todos siendo testigos de un país que se está hundiendo. Esto se trata del país. Y por eso nosotros nos reunimos ahora como ciudadanos, con otros ciudadanos que estamos preocupados por lo que está pasando en El Salvador. Vemos claramente que la clase política no entiende el mensaje de rechazo de los ciudadanos. Lo hemos vivido desde adentro y seguiremos dando la lucha en la medida de lo posible. Pero Arena no ha concluido el capítulo con los 2 diputados cuando ya tiene encima una nueva situación escandalosa. En la sesión plenaria del martes, una diputada se separó de la línea del partido y votó por su cuenta para aprobar las reformas a la ley de extinción de dominio. Pero hay quienes aseguran que la situación no termina ahí, porque Arena no votó en contra ni se abstuvo a la hora de decidir sobre esas reformas. Simplemente su bancada se quedó callada y algunos dicen que Arena apoyó la reforma a través de su diputada, porque así lo dictó el partido. Ahora deciden no votar. Cuando se dan cuenta de que no hay 43 votos, mandan a una diputada de su partido a votar para completar los 43 votos. La única forma que Arena tiene para demostrar que no lo ha hecho intencionadamente al mandar a esta diputada Carolina Rodríguez, creo que se llama, bueno, que la expulsen. Si no está actuando en base a la línea, que la expulsen. De esa manera ellos podrían demostrar que efectivamente no la mandaron a votar. En los análisis que se hacen sobre esas reformas legales, hay quienes afirman que Arena estaba de acuerdo con las reformas porque la ley de extinción de dominio tocó los bienes del expresidente Francisco Flores, a quien le incautaron varias propiedades. La situación va más allá porque el partido cuestionó los cambios, pero uno de sus diputados le dio iniciativa de ley. Las reformas han estado en la mira de la Fiscalía, que ha estado actuando en el decomiso de bienes, y de la comunidad internacional, que aseguró que reformar era dar un paso atrás en la lucha contra la corrupción. Ante todo lo que ha pasado, incluso hay voces que piden al presidente que vete la reforma. Y Arena tendría que escoger entre perder la reforma de la ley, la cual ha sido pedida por sus financistas, o votar y desenmascararse ante toda la población como los hipócritas que son.
Así que el presidente tiene sus manos ahorita servido arena en el plato y solo pues solo tiene que agarrar el tenedor y el cuchillo y comérselos. Así que yo por supuesto que le hago el llamado al presidente de la República para que vete las reformas a la ley de extinción de dominio y de esa manera va a demostrar que el presidente de la República está del lado del pueblo salvadoreño, está en contra de la corrupción y para postre desenmascara al partido de Arena como el partido hipócrita que es. Pero la ley de extinción de dominios no fue la única que sufrió cambios en la plenaria del martes. También se reformó la ley del fideicomiso de obligaciones previsionales, permitiendo que el gobierno reciba el 50% de los ahorros que los trabajadores han cotizado en las administradoras de pensiones. Este tema dio paso a un largo debate porque si bien Arena se opuso a la reforma, fue en uno de sus gobiernos que se creó la ley que dio vida al fideicomiso de obligaciones previsionales en 2006 y fue ahí cuando comenzaron los préstamos de los gobiernos a los ahorros de los trabajadores. Por acción u omisión del saqueo de nuestra patria, les pedimos que regresen lo robado. Pero también quiero decirle a Calixto que queremos ver devuelto el dinero del secuestro y de la extorsión del tiempo de la guerra. Estos son los temas que están servidos y que no hay duda son el punto de debate en estos días. Hoy conoceremos qué dice una de las diputadas del partido Arena sobre lo que pasó en la plenaria del martes y conoceremos la visión también de alguien que está buscando una candidatura a diputado. Así comenzamos la entrevista de esta mañana. Nos agrada recibir en el espacio de la entrevista a la diputada Patricia Valdivieso. Patricia, como siempre, un gusto que nos acompañe aquí en Canal 12. Siempre un gusto, Manuel, estar aquí acompañándote y ahora estar acompañada pues de José Andrés, que está ahora participando en este proceso para esta nueva elección de candidatos a diputados. Así es, nos agrada recibir aquí en Canal 12 a José Andrés Hernández. Bienvenido. Muchas gracias, Manuel Burgos. Muchas gracias a Canal 12 por darnos la oportunidad de poderlos acompañar esta mañana. Así es. Bueno, Patricia, comencemos hablando de qué está pasando en Arena con este tema de los dos diputados que dijeron nosotros ya no vamos a participar del proceso interno y con esta diputada que el día martes dice, bueno, yo voy a votar porque se reforme la ley de extinción de dominio y voy a votar también porque se creen las condiciones para que transfugas políticos puedan participar en los comicios del 4 de marzo de 2018. Sí, en el caso de Johnny y Juan Manuel, yo lamento mucho la decisión que ellos tomaron. Yo personalmente pienso que los cambios los tengo que hacer desde adentro, no tirando piedras desde la cuadra de enfrente. A mí, que he presentado más de 20 propuestas, como tú has visto a lo largo de estos 2 años, no se han aprobado todas mis propuestas, no todo el mundo está de acuerdo con mis propuestas, pero el trabajo de un legislador es primero poder convencer a los 35 colegas, 34 restantes aparte de uno mismo, de lo que uno está proponiendo y después vas por los demás grupos parlamentarios, porque solo los 35 no podemos aprobar nada por mayoría simple. Se los he explicado, se los he dicho que no entiendo y que lamento mucho su decisión, pero la respeto, ¿verdad? Ojalá que esto no se hubiera dado. Yo pienso que se puede hacer más desde adentro. Yo jamás dejaría mi partido Arena solo porque no les parece algo que propongo o porque me hacen una mala cara, sino que yo no cuelgo los guantes, yo sigo adentro y sigo peleando por mis principios, defendiendo valores y defendiendo El Salvador. Pero no es un síntoma grave también lo que pasó el martes con la diputada Carolina Rodríguez, que decide, bueno, desligarse del partido y prácticamente proceder a votar en una situación un tanto controversial, la ley de extinción de dominio y esto de crear condiciones para que transfugas sigan participando. Así es lamentable, el combo por el que votaron es lamentable y Carolina, lamentablemente, pues ella está casada con un alcalde que empezó como alcalde en Arena y se pasó a Gana. No sé qué la llevó a realizar esa votación, pero lo hizo. Creo que cada persona debe responder por sus acciones y habría que preguntárselo a ella, ¿qué pasó? Ahora, vamos a ver, esto ya está en manos de las autoridades competentes del partido y ellos lo tienen que dar una resolución a esto. Arena publicaba ayer un comunicado donde hablaba de expulsión, decía, de Carolina Rodríguez del partido, pero ¿no cree usted que hay una diferencia entre cómo se está tratando el caso de Johnny Wright, Juan Valiente y el caso que está tratando con Carolina? Yo creo que las instancias internas deben de proceder.
hay muchos sentimientos cuando suceden estas cosas, en especial cuando se ve que hay una traición al ahorro que es sagrado de los trabajadores también, ¿verdad? En una de estas votaciones que ella realizó, y creo que a eso se deben muchos comentarios y personas que están exaltadas. Creo que las instancias internas deben de funcionar igual para todos, porque hay un reglamento, hay leyes y hay estatutos, y yo creo que esas se deben aplicar y que funcione. José Andrés, ¿cuál es la visión que tiene usted de la política, lo que está pasando en este momento en el país y lo que está pasando en Arena, ya que usted quiere, bueno, optar a una candidatura a diputado? Sí, muchas gracias, Manuel. Yo lamento mucho la situación por la que estamos atravesando en este momento. Creo que también esto es parte de la misma democracia interna que hay en el partido, pero como bien lo mencionaba ya mi hermana diputada Patti Valdivieso, creo que se debió haber agotado más esfuerzos por haber tratado de llevar esto a otro término. Lamento de gran manera sobre mis hermanos diputados también la decisión que tomaron. En el caso de la hermana diputada, pues creo que ahí está bastante claro, pero igual a cada uno de ellos les corresponde dar una explicación. En el caso mío, yo estoy en el proceso ahorita de participar, aspirar por una diputación por el departamento de San Salvador, y espero Dios mediante poder contar con el apoyo, ¿verdad?, de todos mis hermanos, con los que he podido trabajar muy de cerca a lo largo de casi estos 3 años, desde que asumimos el enorme reto que nos tocó enfrentar cuando corrimos por la alcaldía del municipio en el cual pues yo me he crecido trabajando, que es Mexicanos. Muy bien, ¿no le preocupa a usted lo que está pasando en Arena en este momento, la situación interna con estos diputados y con esta diputada también que de pronto decide separarse? Sí, es un mal mensaje de parte de ellos. No debió haber sucedido esto, porque en Arena, como bien lo mencionaba Patti, tenemos nuestros estatutos, nuestro reglamento interno, deben de dialogar muchísimo para poder tener claridad y tomar las decisiones en equipo, como siempre se ha logrado hacer a lo largo de todo este tiempo. Pero también creo que a veces estas cosas suceden y es bueno que sucedan, porque la población de esa forma se puede ir dando cuenta los compromisos reales que tenemos las personas que estamos en la política. La política, como todos sabemos, pues consiste en servir. Y como ya lo decía mi hermana Patti Valdivieso, no podemos estar jugando con los ahorros de nuestros hermanos trabajadores, que día a día se tienen que levantar, y tomar ese recurso de parte del Estado es una gran irresponsabilidad. Es una gran irresponsabilidad porque ellos saben muy bien, está a vista de todos, la situación que estamos atravesando en nuestro país es muy lamentable. No hay alguien que esté pendiente de activar y motivar a los motores que son los que siempre han sacado adelante a nuestro país. Lo podemos ver claramente con la falta de empleos que están habiendo. Hay un gran divorcio entre el gobierno y el sector productor, cuando debería de ser todo lo contrario. Yo soy, gracias a Dios, un pequeño empresario que con mucho esfuerzo hemos logrado mantenernos en un mercado muy competitivo, donde nos ha tocado incluso competir con empresas transnacionales. Y es triste porque yo lo he vivido, cuando el gobierno, en vez de ser un facilitador, pero un facilitador para un sector no a base de privilegios, sino que a base de impulsar y volver a cada uno de nuestros sectores competitivos en la región, para que esto también de alguna manera se pueda ver un crecimiento económico en nuestro país. Yo creo que usted lo tiene claro, igual que mi hermana Patti Valdivieso, El Salvador ha dejado de destacar. Ahora somos el país con el menor crecimiento económico en toda la región centroamericana, cuando El Salvador destacaba muchísimo en otros tiempos, cuando, por qué no decirlo, gobernaba nuestro partido Arena. Podíamos ver muchos empresarios exitosos. Hoy muchos de los empresarios están mejor tratando de ir a invertir a otros países, cuando esa inversión se debería caer en nuestro país. Y quiero aprovechar a decir algo. Durante todo este tiempo que he tenido la oportunidad de estar cerca de la población, en actividades territoriales, conocer de cerca sus necesidades, he descubierto que la mejor obra social que podemos hacer en nuestro país y que el gobierno lo debe de hacer es impulsar a los sectores para que estos puedan generar más y mejores oportunidades de empleo. Muy bien, pero Patricia, me gustaría que nos centráramos en la plenaria del martes. Hay una serie de elementos que llamaron mucho la atención. Se dan 3 procesos que llamaron, digamos, a nivel mediático a mucha cobertura. Lo que pasó con el tema pensiones, lo que pasó con la ley de extinción de dominio y lo que pasó con este dictamen que habilita a los transfugas a participar en los comicios que vienen del otro año. Pero en la ley de extinción
extinción de dominio se da una votación en la que Arena guarda silencio, no se abstiene, no vota en contra, sino que simplemente guarda silencio. ¿Por qué? Mira, Manuel, creo que el tema no es si votó en contra, si se abstuvo. No fue una abstención, porque si fuera abstención hubiéramos marcado en amarillo. Esto es todavía más fuerte que abstención, porque estamos diciendo no estamos de acuerdo. Nosotros queremos que se pague el INPEP, queremos que se pague el ISS, pero no queremos que se tome de los trabajadores. Estamos hablando de la ley de extinción de dominio. Me parece a mí que este es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque cuando se da el proceso de votación, nosotros esperábamos escuchar qué decía Arena, qué planteamiento tenían como oposición, pero contrario a eso, se quedaron en silencio, nadie dijo nada. Sí, lo que pienso, Manuel, es que primero no podemos apoyar que siga habiendo, que no haya transparencia. La gente quiere transparencia. En esta ocasión se está protegiendo a personas que ingresan a la política para tal vez protección de este tipo de actos de enriquecimiento ilícito y este tema, pero creo que nosotros lo que estamos diciendo es no estamos de acuerdo con este cambio. Esta ley se tendría que haber llevado un estudio más profundo para poderlo hacer bien, y en realidad a quien le compete esto es a la Sala de lo Constitucional, porque se alega que había una inconstitucionalidad en la ley de extinción de dominio. Lo que yo pienso y lo que muchos de mi grupo parlamentario pensamos es que esto se debe haber hecho con la Sala de lo Constitucional. Pero ¿por qué Arena entonces firma una pieza de correspondencia en la que se le da iniciativa de ley a estas reformas? La pieza fue presentada en mayo y fue firmada por René Portillo Cuadra. Entonces, eso es como que están diciendo, nosotros también estamos de acuerdo que se reforme la ley de extinción de dominio. Él como diputado puede dar esa iniciativa, pero todo es perfectible, Manuel. Esto no tenía que ser aprobado exactamente igual o en este instante. Se tendría que haber llevado un estudio más exhaustivo. Y todos tenemos esta iniciativa como diputados, y él mismo lo ha dicho. O sea, sí, presenté esto, pero eso no quiere decir que se tendría que haber aprobado el día de antier de la manera que se aprobó, el día martes, ¿correcto? Lamentablemente la aritmética legislativa se presentó otra vez y así fue aprobado esto, pero Arena no estaba de acuerdo en hacerlo así. Arena no estaba de acuerdo y por eso no dio sus votos. José Andrés, ¿qué considera usted que está fallando en Arena como oposición? ¿Qué debería hacer Arena como oposición, considerando que son una fuerza política importante en la Asamblea Legislativa? Usted busca ser, digamos, diputado en el futuro, pero ¿qué considera usted, qué planteamientos faltan en Arena como oposición política? Bueno, nuestro gran partido Arena viene siendo como el que está velando, está luchando por los intereses de la población, de todas las clases, de todo el país, y yo lo que considero es que debemos de llegar personas que estemos con todo el deseo y la voluntad, y que podamos tener un buen testimonio que respalde el trabajo que hemos venido realizando. ¿Para qué? Para poder seguir sumando más esfuerzos. Ser oposición, Manuel, no es fácil. Yo admiro a mis hermanos diputados. A mí me toca ser concejal dentro de la alcaldía de Mexicanos, y es increíble el trabajo que nosotros hemos venido realizando, por ejemplo, pero lamentablemente el crédito se lo llevan otras personas. Pero José Andrés, existen elementos, digamos, importantes a tomar en cuenta en el funcionamiento de la Asamblea Legislativa. Por hoy es uno de los órganos que goza de menos credibilidad, y eso no lo decimos nosotros, lo dicen los sondeos de opinión de diferentes casas encuestadoras, lo dicen diferentes análisis que se hacen del trabajo legislativo, y le dicen en este caso la Asamblea es la que goza de menos credibilidad, por situaciones como ¿qué? Como por ejemplo el seguro médico que se recetan los diputados. ¿Usted estaría dispuesto a renunciar a ese seguro médico en determinado momento? Quiero aprovechar a compartirle, en mi calidad de concejal por mi gran partido Arena en Mexicanos, la dieta que yo recibo es donada en obras sociales para todo el municipio, y yo personalmente no estaría en condición de aceptar un seguro médico, porque veo que la situación de nuestro país no se presta para eso, no va con la realidad que estamos viviendo en nuestro país. Pero eso también debe de ser, predicar con el ejemplo el gobierno, porque el gobierno es el que está controlando y el que maneja los hilos del Estado. Entonces, si estamos viendo funcionarios dentro de nuestro gobierno gozando con un montón de privilegios, no veo yo un mensaje de parte de ellos de tener austeridad. No veo yo un mensaje de parte de ellos de que haya una transparencia. Pero en Arena solo son algunos diputados los que han dicho no queremos el seguro. Manuel, Patricia. Solo son algunos que lo han publicado.
solo son algunos que lo han publicado. Además, en Arena ya no tenemos, en este momento nadie puede renunciar a algo que no tiene. Nadie tenemos seguro en este momento. Aparte de esos diputados que lo han publicado, que ellos han renunciado, habemos otros que lo hemos ya externado, que no queremos seguro médico. Pero esto no es un tema de que solo los diputados de Arena. Esto debe de ser en todos los órganos de Estado, ¿verdad? Para que de verdad haya austeridad. Así es que yo creo que Arena ya ha dicho no vamos a tener seguro médico, unos lo han publicado, otros no lo hemos publicado, aunque estamos en el mismo sentido. Yo te quiero mencionar que en el transcurso del tiempo he estado tratando de hacer propuestas novedosas, propuestas para la transparencia, propuestas para la rendición de cuentas y en este momento he terminado una propuesta que es para que el fuero de los funcionarios sea solo para proteger de delitos políticos y oficiales y no por delitos comunes. Aquí tengo la propuesta, ya la firmé y por supuesto la voy a llevar a mi grupo parlamentario para el estudio correspondiente de cada uno de ellos y necesito contar con 10 firmas para poder introducirla porque es una reforma a la Constitución. ¿Usted hizo consultas previas sobre esto y ya tuvo, digamos, alguna reacción de parte de los miembros de la bancada de Arena sobre esta propuesta? Así es, y también lo he consultado con algunas personas de otros grupos parlamentarios que están dispuestas a apoyar. Lo importante de esto, Manuel, es que estamos tratando que los que llegan a la política o a buscar cargos en la asamblea o de ministros o presidentes o lo que sea, no sea para tener una protección por este fuero que en realidad fue hecho para proteger del tema político y temas oficiales. Para no, por ejemplo, te pongo un ejemplo, si este gobierno en este momento dice, vamos a demandar a Arena, como unas organizaciones que dijeron que iban a demandar por no dar préstamos, es completamente absurdo. Eso es un tema político que está ejerciendo cada diputado, porque tiene el derecho y tiene que hacerlo, es su responsabilidad. No votar por algo solo porque el grupo de gobierno quiere, sí es incorrecto. Así es que por eso en este tema digo que quede protegidos los delitos políticos y los delitos oficiales, pero no así los delitos comunes. No tenemos por qué proteger violadores o gente que anda metida en narcotráfico o personas que han asesinado. Ese tipo de delitos no estarán aquí protegidos. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Les invitamos a que continúen con Canal 12 y regresamos con más de la entrevista de Hechos AM. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando con la diputada por el Partido de Arena, Patricia Valdivieso. Estamos conversando también con José Andrés Hernández, quien está buscando una candidatura para participar en los comicios del 4 de marzo de 2018. Hay elementos importantes que creo yo que también tenemos que traer a colación. Arena está por celebrar su proceso interno el 23 de julio, pero también en Arena hay, digamos, ya aspirantes a una candidatura presidencial, gente que ha dicho claramente yo quiero competir y algunos dicen, bueno, este proceso que se ha dado y que se lleva de forma paralela, los comicios de 2018 junto a los de 2019, ha venido a dividir el partido. Ustedes que están en Arena, ¿qué nos pueden decir sobre estas supuestas divisiones que hay en Arena por el lanzamiento de estos candidatos presidenciales de forma anticipada? Yo, lejos de verlo como una división, pienso que en Arena tenemos una gran riqueza de personas que tienen la capacidad y las ganas de trabajar por el país. Pienso que los candidatos, las personas que han anunciado que quieren optar a estas precandidaturas son personas muy buenas y a mí me emociona mucho ver pues que ellos quieren y tienen esas ganas de hacerlo. Pienso que todos los salvadoreños tenemos el derecho, si lo pensamos así, de actuar y de querer optar a esto, y en Arena están dando la oportunidad a las personas que son areneras. Y vamos a ver cómo resulta esto. Pienso que ellos empiezan en este movimiento de que quieren optar a esto y nosotros por nuestro lado pues estamos ahí trabajando para las precandidaturas. Como diputados hemos trabajado mucho, estamos yendo a territorio, que siempre hemos sido muy territoriales y siempre Arena innovando. Yo pienso que eso es lo bueno de Arena,
En Arena abrimos las puertas a personas nuevas que quieren ingresar, que fue el mismo caso de Juan Valiente, que él fue parte de esa renovación y lamentablemente tira los guantes muy rápido, ¿verdad? Pero ahí estamos y creo que vamos a un buen proceso, tenemos muchas personas de diferentes aptitudes y creo que eso es bueno, eso es la riqueza de Arena. En cambio, vemos al frente que ellos cierran a los medios, no permiten que nadie entre ni que vean qué es lo que está pasando adentro, que es lamentable, ¿verdad? Que ellos no superan ese secretismo. Y claro, la cúpula de ellos tiene 30 años de ser la misma y en Arena vemos que sí ha habido renovación en todos los niveles y en todos los puestos que puedan haber. Así es que yo, a diferencia de pensar que es una división, pienso que es una riqueza de Arena que hayan diferentes personas que quieren optar a estos cargos. A propósito, ya que mencionó a Juan Valiente, ¿usted como arenera se siente traicionada por la actitud de esos diputados? No traicionada, yo pienso que ellos si desean retirarse como precandidatos lo pueden hacer. Yo lo que lamento es que tiren los guantes tan fácil porque, como te dije, el trabajo de un legislador no es fácil. Un legislador puede hacer propuestas, en mi caso he realizado más de 20 propuestas en diferentes temas, transparencia, rendición de cuentas, seguridad, protección animal, pero no todo se ha aprobado. He tenido grandes logros, como por ejemplo el registro público de violadores sexuales, que era un tema del que al principio nadie quería hablar. He tenido también la no prescripción de delitos sexuales. Pronto espero se va a iniciar el estudio de la ley de ADN para la investigación científica del delito y no se ha aprobado aún. Y ya lo hice en el primer año de legislatura, pero eso no quiere decir que me voy a enojar y me voy a ir. No me voy a dar por vencida hasta que logre la mayoría de aprobaciones de cosas que sé que son buenas para mi país. Ese es el trabajo de un legislador. ¿Qué piensa de que Johnny Wright y Juan Valiente estén explorando la posibilidad de un nuevo partido político? Pienso que tienen el derecho y vamos a ver, o sea, ellos tienen que, si ellos lo quieren hacer, que lo hagan, tienen la libertad de hacerlo y yo, como te digo, lamento mucho la decisión, las luchas se deben de hacer desde adentro y yo así lo haré. Seguiré defendiendo a mi partido, seguiré trabajando adentro y tratando de convencer a mis colegas del partido y de fuera que mis propuestas son buenas para el país y así poder tener innovación de verdad para El Salvador. Te pongo un ejemplo, la castración química, casi se mueren cuando presenté la castración química, pero yo estoy 100% convencida que esta sería una herramienta para proteger a los menores de este tipo de delincuentes o predadores. Muy bien, José Andrés, ya vamos a ir cerrando el espacio de la entrevista, pero me gustaría que me diera usted una idea de cuáles son sus expectativas en este proceso interno que vive Arena el 23 de julio, cuando ya designa a quienes van a participar en los comicios de 2018. Yo creo que las bases de nuestro partido ya han decidido. El trabajo que cada uno de mis hermanos ha venido realizando a lo largo de todo este tiempo, creo que debe estar sustentado en hechos. Y eso ya está definido. La gente sabe, nuestra militancia sabe quiénes son las personas que hemos estado cerca de ellos, escuchando sus necesidades, viendo de qué forma sumamos y aportamos soluciones para las necesidades que ellos han tenido. Arena ha demostrado que este es un proceso transparente, es un ejemplo para los otros partidos que lo deberían de poner en práctica. Nosotros estamos viviendo una gran fiesta nacionalista en este momento y Dios mediante esperamos poder contar con el apoyo de todos los hermanos que van a ir a votar este próximo domingo 23. Así es, bueno, nosotros como Noticiero 8 también vamos a estar presentes en esta actividad porque vamos a estar dándole cobertura, por supuesto, para traerles a ustedes un resumen de todo lo que ocurra en el Partido Arena. Les queremos agradecer que hayan venido a conversar con nosotros esta mañana de día jueves. Gracias, Patricia Valdivieso. Gracias, Manuel. Gracias, José Andrés, por estar acá también y un saludo a todos los salvadoreños que nos han acompañado. También agradecemos a José Andrés Hernández. Gracias. Muchas gracias, Manuel, y muchas gracias a Canal 12 por permitirnos que nos vea todo el país a través de ustedes. Así es, nosotros cerramos el espacio de la entrevista de Hechos AM, pero los invitamos a que continúen con nosotros porque tenemos más con Célida Magaña en la sala de Noticiero Hechos. Gracias, Manuel, a ti y a tus invitados por la entrevista de esta mañana. Nosotros seguimos monitoreando el tráfico vehicular que ya se registra complicado en diferentes arterias del Gran San Salvador. Ahí tenemos el mapa Waze y usted puede observar
cómo está bastante complejo en la zona central, en la zona de la Juan Pablo II, bastante complejo, mucho congestionamiento. Bueno, para las personas que ya están en el tráfico, sabemos que nos acompañan a través de las plataformas de las redes sociales, a través de Facebook, están pendientes de nuestra transmisión. Mucha paciencia, nada más. Nos vamos a enlazar ahora con Antonio Valladares, que también nos comparte su reporte. Hola, Antonio. Así es, muy buenos días. Me he desplazado a esta hora de la mañana hacia el Hospital General del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, donde precisamente en esta torre, en la Torre B, se estará realizando este día un simulacro de incendio. Aquí participarán una gran cantidad de personas, tanto de comandos de salvamento, quienes estarán a cargo de dirigir o de instruir a las personas qué hacer en caso de un incidente de esto, y también personal que labora acá en este centro hospitalario. Cabe mencionar, estas acciones se están realizando con el fin de prevenir o de que la población o los que laboran sepan cómo reaccionar ante un suceso como el que se registró, por ejemplo, en las Tres Torres hace unos días, y que lastimosamente dejó pues 2 víctimas fatales. Nosotros le estaremos dando cobertura a este evento y por supuesto le estaremos presentando más detalles en la siguiente emisión de Noticiero Hechos. Buenos días, compañeros. Gracias, Antonio. Buen día para ti. Enlazamos ahora con nuestros compañeros de Hola El Salvador. ¿Cómo están? Buenos días, compañeros. Carlito, buenos días a todos. Bueno, aquí contentos, por supuesto, iniciando una jornada más de Hola El Sabor, su programa de entretenimiento favorito. Exacto, miren, hoy tenemos un tema interesante, día jueves, SOS con las deudas. Este segmento que nadie se lo quiere perder, y hoy vamos a hablar de la salud financiera y vamos a hacer el diagnóstico de las enfermedades financieras también. Así que si usted quiere aprender un poquito más, creo que todos tenemos, o todos tuvimos, o vamos a tener problemas económicos, que se quede con nosotros, porque Jorge, el gurú de los negocios, estará con nosotros. Así que ya arrancamos. Bueno, nos quedamos con ustedes, así cerramos esta emisión de Noticiero Hechos AM. Será hasta mañana, ya viernes, 5:30 de la mañana, que venimos con más noticias. Hasta mañana.